Arranco de una, apenas haya imagen, ¿o qué? Saludando cuando la gente va llegando. Perfecto. 58 en vivo. Bueno, arrancamos. Buenos días para todos. A nombre del CIDET y del Clúster de Energía Sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín, les damos una gran bienvenida. En este momento tenemos conectadas cerca de 70 personas, hay inscritas cerca de 300. Vamos a esperar que vayan llegando. Mientras tanto, los vamos a saludar. Adelante, Rubén, que es mi compañero de organización. El saludo. Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy y espero que encuentren esta actividad con unos expertos de lujo, muy valiosa para que el éxito y los ambientes cambiantes no nos atropellen en el crecimiento empresarial. Muchas gracias. Bueno, Rubén, muchas gracias. Entonces yo quisiera empezar presentando el tema y a nuestros invitados. Cuando decidimos abordar de la gestión ágil de portafolio de proyectos, sobre todo en este entorno que estamos viviendo, no fue porque se nos ocurriera el tema sacándolo del sombrero, sino porque muchos empresarios, sobre todo pymes, se están acercando a nosotros todo el tiempo a decirnos, se está volviendo muy difícil gestionar proyectos en forma simultánea, estos dolores del crecimiento de las empresas empiezan a afectarnos, no podemos seguir contratando más gente en la medida en que conseguimos un nuevo contrato porque obviamente el momento no da para estar vinculando muchas personas adicionales, de pronto no tenemos la metodología o los sistemas adecuados. ¿Cómo nos pueden ayudar? Es el clamor de la gente. ¿Cómo desde el clúster, cómo desde la Cámara, cómo desde el CIDET nos pueden ayudar a darnos herramientas, a darnos ideas, a darnos tips, técnicas, metodología, conocimiento? En ese momento se nos ocurrió sentarnos con la gente que conoce el tema. Nosotros no somos los expertos, sino que nosotros traemos a los expertos y dijimos, busquemos personas de diferentes perfiles que nos puedan apoyar en esta temática. Entonces dijimos, vamos a tener a una persona de una empresa como HMB, Claudia Uribe. Voy a empezar presentándola a ella. En este momento no está en pantalla, pero ahorita le daremos la palabra. Claudia, la vicepresidenta de Ingeniería, Energía y Soluciones en HMB Ingenieros. Claudia es ingeniera civil de AFIT con maestría en Ingeniería con énfasis en estructuras de la Universidad Nacional Autónoma de México y además con especialización en finanzas corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. A pesar de su juventud, Claudia lleva más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con el sector eléctrico y en esta empresa, en HMB, donde ha hecho una muy bonita carrera, también ha estado en cargos relacionados con estrategia y con planeación. También voy a presentar en este momento a Ricardo López. Ricardo es el líder de calidad de servicios para la región, para América Latina en IBM. Ricardo es ingeniero de producción de la Universidad EAFIT y tiene además estudios en PMP, es practicante ACP, de tecnologías ágiles, además profesor fundador de la maestría de gerencia de proyectos de la Universidad de EAFIT y es una persona con una vasta experiencia en temas relacionados con la gestión de proyectos. Y nuestro tercer invitado, que se nos unirá a las 10 de la mañana porque tuvo una citación de última hora de parte de la ministra de Minas y Energía, es Jaime Alejandro Zapata, que es muy conocido tal vez por ustedes, el gerente del Centro Nacional de Despacho en XM. Jaime Alejandro es ingeniero electricista de la UPB y además es especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y tiene un magíster en Economía de la Universidad EAFIT. Como les digo, vamos a arrancar inicialmente este webinar con Claudia y con Ricardo, a pesar de que Jaime estaba también inicialmente listo para estar a las 9 de la mañana, pero ustedes entenderán que si la ministra lo convocó de urgencia, él fue muy claro en decirle que a las 10 de la mañana se le tenía que volar porque nos tenía que acompañar en esta importante reunión. Entonces, Claudia, sin más preámbulos, quiero preguntarte, saludarte, darte la bienvenida y arrancar preguntándote por un tema que, como decía, preocupa muchísimo a las pymes y es cómo gestionar el portafolio de proyectos cuando la empresa
empieza a crecer sin que los costos fijos crezcan desproporcionadamente? Es como la pregunta que quisiéramos hacerte de entrada, basada en tu experiencia y en lo que tú nos puedas contar para beneficio de toda nuestra audiencia, que en este momento ya son 103 personas. Adelante, Claudia. Bueno, Jaime, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo quisiera empezar primero con una revisión general de los aspectos que generalmente controlamos en la gestión de proyectos. Normalmente hablamos de una triada, de una restricción de tiempo, alcance y costo, pero ya hoy el PMI y la misma práctica de la ejecución de proyectos nos llevan a considerar no solamente estos tres componentes de tiempo, alcance y costos, sino otros adicionales como la calidad, los recursos y los riesgos. ¿A qué nos referimos con esto? El alcance es ese acuerdo de requisitos que nosotros hacemos con el cliente, que documentamos de manera adecuada y cuyo cumplimiento, en la medida en la que se van aceptando los entregables o los hitos del proyecto, entonces va determinando un avance. Los costos son definitivamente los fondos limitados que tenemos para esa ejecución. La calidad es cómo garantizar que los requisitos que acordamos se cumplen de la manera acordada. Los recursos, todos los relacionados con personal, costo, equipos y demás, que no solamente tienen que estar disponibles en cantidad, sino en tiempo, calificados de la manera adecuada. Ese tiempo que debe cumplirse para un desarrollo exitoso del proyecto y la gestión de los riesgos mediante su identificación y análisis. Menciono estos aspectos aquí porque vamos a estar volviendo sobre ellos más adelante y porque son definitivamente los que no podemos perder de vista a pesar del crecimiento de la compañía, a pesar del entorno incierto y que deben estar siempre dando marco a las decisiones que tomamos. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo gestionar ese portafolio de proyectos cuando la empresa crece, pues tengo que decir que es lo primero, la situación a la que nos enfrentamos nosotros, particularmente como compañía de ingeniería y de servicios de consultoría en el día a día. Es el reto que tenemos todos los días de crecer de manera controlada, pero garantizando precisamente que esos aspectos que mencionábamos ahora se garanticen, que mantengamos la calidad, que haya cumplimiento, que el cliente esté satisfecho, que los proyectos sean rentables y, por supuesto, que la compañía siga siendo sostenible, porque finalmente ese es el objetivo, que mediante la ejecución de los proyectos tengamos organizaciones sostenibles en todo el amplio sentido de la palabra. Ahora, el dilema es entonces, ¿cómo crecer y cuánto crecer si no tengo certeza sobre los proyectos futuros? Si el volumen, por ejemplo, de ofertas que presentamos es variable, si la posibilidad de ganármelas o no va variando en el tiempo y cómo estar preparados entonces para esas posibles y futuras adjudicaciones o esas que ya hoy tenemos pero que de pronto empiezan a ser superiores a una capacidad que estaba previamente instalada. Nosotros no podemos esperar a tener los proyectos completamente adjudicados para tener personal disponible, pero tampoco podemos tener personal u otro tipo de recursos ociosos. Entonces, vamos a hablar de algunos aspectos que son importantes y que tienen que ver con, primero, el análisis de pertinencia estratégica en las ofertas, cómo seleccionar adecuadamente los proyectos en los que queremos participar y las ofertas que nos queremos ganar. Este nombre es el nombre que nosotros utilizamos al interior de la organización, pero no se refiere más que al análisis de riesgo y de la alineación de ese proyecto con respecto a la estrategia de la compañía. Es el tipo de cliente que quiero, es el proyecto que agrega valor, es el proyecto que se enfoca hacia donde la compañía quiere ir o no. Y entonces, en función de eso, seleccionamos un poco las ofertas para no apuntarles a todos. Obviamente es un proceso que requiere un esfuerzo adicional, pero nos permite estar, por decirlo en palabras coloquiales, luego dando tumbos con una cantidad de proyectos que probablemente no van a agregar valor, que probablemente ni siquiera van a tener la rentabilidad adecuada, u hoy en las condiciones del mercado que tenemos, que no van a aportar a la caja, sino que al contrario la van a demandar de una manera no positiva, que hoy empieza a ser uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Ahora, cuando yo estructuro un proceso de selección de ofertas, entonces tengo que tener en cuenta qué tipo de cliente es, un balance, por ejemplo, entre sector público y privado, que tienen condiciones muy diferentes de tipo de contrato, de recompra, de cómo se afianza la relación.
También tratamos de tener un equilibrio entre los proyectos de largo plazo y de corto plazo. Cuando tengo proyectos de largo plazo, me garantizan más estabilidad para la compañía. Los proyectos de corto plazo me permiten ir creciendo e ir apalancando precisamente ese proceso de crecimiento. Habiendo seleccionado eso y partiendo entonces de la base de que ya tenemos un volumen de proyectos adjudicados, es importante también tener en cuenta que cada proyecto debe estar estructurado desde el punto de vista de costos, de tal manera que realmente sea autosuficiente. Es decir, podemos caer en la tendencia de empezar a aceptar un montón de proyectos con la idea de que uno va financiando el anterior y el anterior, y de pronto creamos una bola de nieve en la que los proyectos no son autosuficientes en sí mismos, nos dejamos obnubilar, digamos, por el crecimiento y los proyectos no compensan sus propios costos. Y si ese ritmo de crecimiento no se sostiene, llega un momento en el que tenemos un pasivo de costos rezagados que no se puede cumplir. Y eso incluye la definición de la adquisición o no de activos. Cuando nosotros compramos equipos o la infraestructura para el crecimiento del personal y demás, entonces tenemos que tener en cuenta que eso tiene tiempos largos de amortización y depreciación, hablando de software, por ejemplo, de herramientas, que deben estar garantizados por un crecimiento sostenible. Si no, volvemos a ese caso en el que el ritmo de los proyectos se suspende y nosotros quedamos con grandes pasivos que finalmente van a afectar la productividad y la rentabilidad del negocio. ¿Qué hacer luego para atender los proyectos que ya tenemos? Entonces, disponer de recursos adecuados que mencionábamos ahora, ¿mediante qué estrategias? Primero, más flexibilidad en la contratación de esos recursos. Eso implica procesos de contratación más ágiles y, por ejemplo, bases de datos, de hojas de vida o de recursos, de aliados, de subcontratistas a los que podamos acudir. Tenemos compañías para hacer outsourcing, para reforzar las capacidades de nuestros equipos de trabajo cuando tenemos picos, compañías identificadas con capacidades especializadas que complementan las nuestras. Y algo que es muy importante es el esquema de aliados. No perderle miedo a asociarnos incluso con la competencia. Nosotros como compañía tenemos varias empresas con las que en muchos casos nos encontramos como competidores, pero en otros trabajamos como aliados, podemos haber a veces subcontratistas o ser los contratantes, y ese esquema de estrechar el relacionamiento con otras compañías del sector ayuda a darnos flexibilidad en la ejecución de los proyectos, además de fortalecer, por supuesto, las experiencias y las competencias de ambos. La calificación de nuestro personal, por supuesto, y entonces recurrir más en proyectos, por ejemplo, de construcción o ejecución, que en proyectos de ingeniería, pero recurrir a contratos de duración de obra o labor nos ayuda mucho para atender demandas temporales de mayor capacidad de recursos. Todo esto definitivamente tiene que estar enmarcado también en procesos más ágiles, en procesos de la compañía que permiten que se optimicen los mismos recursos disponibles para atender esas necesidades de crecimiento. Eso implica siempre oportunidades de estandarización y de mejoramiento, y que la compañía poco a poco, apalancada en el desarrollo de sus propios proyectos, vaya automatizando sus procesos, montándose en ciertas plataformas tecnológicas y mejorando los procesos y los mecanismos de agilidad en la toma de decisiones. Y ahí entramos hoy en un tema que se vuelve súper importante, y es cómo tomar decisiones en este momento. Entonces, en estos momentos de crisis en los que la toma de decisiones deja de ser tan transparente como en otros momentos y empieza a tener una cantidad de factores adicionales que la afectan. Hoy por hoy, tomar decisiones en medio de la crisis implica otros componentes, por ejemplo, de alta carga emocional, de necesidad de tomar decisiones mucho más rápidas, de más cantidad de decisiones enmarcadas en el contexto actual. Aparecen decisiones extraordinarias que probablemente en el ejercicio de nuestras compañías o de nuestras organizaciones antes no estaban. Se vuelven mucho más complejas, tenemos una disponibilidad de información diferente, a veces exceso de información y a veces falta de información que debemos poder priorizar. Y otra cantidad de factores adicionales relacionados con el mismo distanciamiento. Los supuestos sobre los que tomamos decisiones van cambiando, y entonces, ¿cómo hacer que esas decisiones se enmarquen en un contexto que aún así permita tomarlas de manera ágil? Ese es el gran reto que tenemos y al que nos enfrentamos en ese momento. Perfecto, Claudia. Sí, ¿qué quieres?
En ese punto Gracias, Ricardo. quisiera ahí parar un poco para darle un poco la palabra a Ricardo y volver contigo, por supuesto, en unos minutos, pero me quedo con el tema pues de los aliados, aún con los competidores, porque ese es un gran mito en nuestra cultura y creo que con esta situación que estamos viviendo, el tema de economía colaborativa, pues ahora está más presente que nunca en muchas de las actividades de hoy, de estos momentos, y tú lo mencionabas, no nos debe dar miedo. No hay que crecer vinculando gente nueva necesariamente, sino buscando esos aliados, esos subcontratistas, y para eso hay que tener esas bases de datos que tú mencionabas, que es tan importante de tener actualizadas, de gente que por outsourcing pueda darnos la mano en momentos de crecimiento. Y también me quedo con tu mensaje de saber hacer renuncias, porque somos muy malos cuando llega un cliente nuevo y porque el comercial no quede aburrido, entonces tendemos a recibir todo lo que llegue, porque todo suma teóricamente, pero al final nos damos cuenta que de pronto no todo suma. Sin más preámbulos, Ricardo, quisiera darte la palabra. Ricardo también tiene mucho para contarnos en este aspecto. Ricardo, adelante. Y cómo gestionar ese portafolio de proyectos cuando la empresa empieza a crecer. Adelante, Ricardo. Bienvenido. Vale, de acuerdo. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, cuando la empresa empieza a crecer, tiene que redefinir su estrategia. Y de hecho, precisamente para eso fue que todas las prácticas modernas de gerencia de proyectos utilizan el mecanismo de la gerencia de portafolio para alinear la estrategia de negocio con la ejecución de los proyectos de innovación y crecimiento en las empresas. Lo que pasa es que muchas veces también se puede morir de éxito porque crecemos desmesuradamente y no somos conscientes de las inversiones que implican los nuevos proyectos. Muchas veces nosotros, digamos, en la región sobre la cual nosotros tenemos la administración, que es Suramérica, tenemos un portafolio de 242 proyectos y algunos de esos proyectos sin duda empiezan a demandar más recursos de los que se habían dimensionado. Entonces muchas veces el problema al final no es crecer. Yo puedo crecer siempre y cuando el crecimiento sea sostenible, como lo decía Claudio. Si yo crezco pero no estoy consciente de las inversiones que tengo que realizar, pues se me devuelve al corto plazo. Entonces yo vendo con una utilidad del 40%, pero a los 2 meses de haber iniciado el proyecto descubro que tenía una serie de costos ocultos, pues definitivamente eso impide el crecimiento. Ahora, hay momentos, yo creo que también un poco lo que estamos viviendo hoy en día implica para algunas empresas oportunidades y para otras una transformación en la cadena logística, en la cadena de distribución. Nosotros lo hemos visto. En algunos sectores, por ejemplo, nosotros estamos creciendo fuertemente porque obviamente la demanda de servicios digitales en toda América Latina está creciendo y para nosotros ha sido una oportunidad. En otras acompañamos de pronto a algunos clientes precisamente porque como su entorno cambia, por ejemplo las aerolíneas y algunas incluso sometidas pues digamos a ley de bancarrota, nosotros acompañamos esos procesos para que esa transición y ese apoyo que les podamos brindar pues sea lo más eficiente posible. Ahora, muchas veces nos hacían la pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos para yo crecer y con el mínimo costo? Lo primero es estar consciente de los activos que yo tengo en mi organización. Muchas veces nos lo repiten. Yo tengo algunos activos a nivel de mis procesos, de mis herramientas, de las mismas propuestas comerciales, de mi personal capacitado, de los skills que tengo en la organización. Entonces, cuando yo tengo ese inventario actualizado, sé con lo que cuento, pues yo establezco el gap de la demanda que me implican esos nuevos proyectos. Entonces, sin duda, cuando yo ya tengo, obviamente paso por la parte, ahorita más adelante lo vamos a tocar de cómo se prioriza el portafolio de proyectos, pero digamos, cuando yo ya sé cuál es mi demanda, lo contrasto con las capacidades que yo ya tengo instaladas y las que puedo desarrollar en el corto plazo y establezco un panorama de inversión. Ahora, muchas veces las personas emocionalmente, digamos, están afectadas y de alguna forma tienden a sobrevalorar o a subvalorar las inversiones que se realizan en los proyectos. Entonces la idea es estar conscientes, pedir apoyo. Normalmente los gerentes de portafolio no son las personas, el gerente general o el gerente del área que en un momento dado busca crecer y cumplir su estrategia, pero no está solo, tiene un equipo que lo puede apoyar desde la perspectiva técnica, la funcional, la comercial, y de esa manera tomar una decisión que sea completamente consciente, la que sea. Puedo yo trabajar a márgenes bajos, generando caja, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita muchas empresas, tratar de generar caja, pero también me ha pasado empresas
que en un momento dado, en estos ambientes de alta incertidumbre y alta competencia, pues el tema de generar caja, pero que sea rentable en el mediano plazo, porque si no, yo genero caja, pero si los costos de prestar el servicio o generar ese nuevo producto sobrepasan mi utilidad, pues definitivamente no hago nada. Yo no hago nada con vender un proyecto que me vale 1.000 millones de pesos, vender 1.000 millones de pesos, pero que me cueste 2.000. Inclusive nos tocó con una empresa que hizo un contrato hace algunos años con una empresa petrolera colombiana, que sin duda, no, Ricardo, logramos esto, es nuestra oportunidad y esto, pero entonces ahí viene la maldición del ganador. Ganaron la licitación, pero el proyecto de los 2.000 millones de pesos les terminó costando 2.500 y tuvieron que diferir esa pérdida a 5 años. Entonces, eso es lo que no queremos. Es decir, en resumen, digamos, es muy importante tener en cuenta esos activos para mirar los gaps. Finalmente, muchas veces lo ideal, precisamente por ese conocimiento de la empresa, es tener una pequeña oficina de proyectos. Pero muchas veces las oficinas de proyectos se estigmatizan porque piensan que entonces vamos a llenar de headcounts el área o tengo que diseñar una gran estructura burocrática que me regule el ambiente de proyectos en mi organización. Y no es así. Las oficinas de proyectos se diseñan para la necesidad específica y muchas veces es con las mismas personas de la empresa que podemos articular ese conocimiento, tener esos procesos a la mano, tener ese inventario de proyectos que en un momento dado, que cuando cambie la estrategia de la organización yo pueda reevaluar cómo se compone, de ahí el nombre, portafolio de inversión, y yo poderme reacomodar a esa nueva realidad. Y yo no necesariamente necesito contratar gente, sino aprovechar lo que tengo y ser brazos extendidos de la misma empresa. En una empresa anterior, la PMO, por ejemplo, para toda Latinoamérica eran 5 personas. Y obviamente utilizábamos para los diferentes tipos de servicios, aplicaciones empresariales, proyectos de plataforma, etcétera, teníamos especialistas en cada una de esas áreas, pero que estaban en las áreas y simplemente venían a participar para compartir su conocimiento y ser unas lecciones aprendidas vivas de la gerencia de proyectos. Ahora, definitivamente, lo que yo les propongo también es que pensemos, si yo estoy creciendo, que mi solución sea costo eficiente. No es lo mismo yo ganarme un proyecto de corto plazo en el que yo tengo que generar, digamos, simplemente una mayor capacidad puntual temporal mínima a un proyecto de mediano o largo plazo donde yo ya tengo que tomar acciones correctivas y de fondo para poder ampliar mi capacidad y poder prestar una solución adecuada. Porque también es cierto, también muchos de los problemas de las empresas de hoy, y lo he visto, digamos, en algunos casos, y tanto en la experiencia en las diferentes compañías en que he trabajado y lo que he podido vivenciar en la maestría es muchos temas pasan porque las empresas no hacen planeación de capacidad. Entonces trabajan con el principio de incompetencia de Schumpeter. Manejas bien un proyecto, te entrego 2. Te manejas bien 2 proyectos, te entrego 3, te entrego 4 y al final revientas al equipo. Tienes un punto importante y más adelante lo vamos a tocar. La satisfacción del empleado se cae, tienes deserción o afectas tu servicio y finalmente todos terminan perdiendo. No, la idea es hacer también un poco, así como los activos, así como para tomar buenas decisiones también, proyectarnos a hacer análisis de capacidad para que no nos quedemos a lo largo del camino varados. Porque sí he visto también muchas empresas, y de hecho les tenemos cercanas, yo me acuerdo en alguna vez en un proyecto muy grande que tuvimos en una empresa pasada con EPM, tuvimos un tema de que la empresa se quedó corta para ejecutar el proyecto por un mal dimensionamiento. Entonces, es parte de ese dimensionamiento ser ventas responsables, ir con los recursos adecuados, y si tenemos que ir a un margen bajo, podemos ir a un margen bajo, un margen de utilidad bajo, pero que estemos conscientes de la decisión que estamos tomando y ensanchar nuestra capacidad. Sin duda, ahorita cuando hay alta incertidumbre, ahorita lo decía Claudia, no sabemos cómo se va a comportar mi demanda, qué competencia puedo integrar, porque es el concepto de que mi competencia la articulo, qué proveedores puedo articular como brazos extendidos. Tengo gran incertidumbre, pero para eso también vienen las prácticas ágiles que más adelante las vamos a detallar. Yo puedo ir haciendo mínimos productos viables, un piloto para yo terminar de decantar qué es lo que quiero, utilizar las nuevas prácticas de pensamiento de diseño, design thinking, para poder plantear soluciones de valor e ir avanzando en forma progresiva, de manera que yo, en la medida que avanzo y voy probando mis técnicas, mis herramientas, mi visión de lo que puede ser el proyecto, pues yo lo acoplo.
Entonces, es muy importante ese aspecto. Entonces, cuando la empresa empieza a crecer, tengo que estar consciente de lo que tengo, dimensionar bien lo que requiero y ser consciente de qué tipo de inversiones voy a realizar, si curativas o correctivas, y estar consciente de lo que me implica ese aumento de capacidad. Un poco en ese sentido. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Me quedó sonando mucho el tema de que también se puede morir de éxito. Realmente, a Sin veces duda. pasa que somos víctimas de nuestro propio éxito. Bueno, yo quisiera volver con Claudia en este momento. Es una pregunta muy conectada con la anterior y es más o menos, ¿qué estrategias de crecimiento progresivo consideran ustedes que pueden ser útiles para atender de manera adecuada este aumento en las actividades? Y sobre todo, Claudia, en el caso de ustedes que tienen actividad por fuera del país, tal vez la mayoría de la gente que está conectada sabe que HMB está en Chile, está en Perú, está en Brasil, incluso en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto, el crecimiento progresivo cuando se da en 4 frentes simultáneos y ya en el chat están preguntando la gente y sobre todo afectado por el COVID, porque cuando normalmente en épocas normales un país se daña, entre comillas, se compensa con otro país que va disparado. O la devaluación de un país afecta la operación, pero la revaluación del otro compensa esa misma operación general integrada. Pero en este momento el COVID afecta a todas las geografías del mundo, es una pandemia global. Entonces, ¿cómo atender ese crecimiento progresivo en diferentes geografías afectadas por la misma coyuntura de carácter universal? Esa es como la pregunta en este momento, Claudia, para ti, con base en lo que habíamos hablado. Adelante. Bueno, muchas de esas estrategias las mencionábamos ahora en el primer punto cuando hablábamos de cómo atender el crecimiento. Desde el punto de vista de la gestión, las metodologías de dirección y de control de proyectos son muy importantes, pero voy a hacerle un paréntesis para que entremos un poquito en eso que mencionas del COVID y es esa diversificación del portafolio definitivamente ayuda. Como tú dices, particularmente para el caso de HMB, tener la operación en 5 países ayuda a balancear las situaciones sociopolíticas y económicas de cada uno de ellos. Hoy tenemos definitivamente una situación que nos afecta a todos, los procesos particularmente de evaluación y reevaluación, aunque son generales, tienen unos ritmos distintos y eso en algunos casos nos ha ayudado a compensar. Las políticas en cada uno de los países están siendo diferentes y en términos generales hoy por hoy tenemos todos los proyectos nuestros en ejecución. De manera afortunada tenemos solamente un proyecto que continúa suspendido. De todas maneras no podemos desconocer las restricciones para la movilización de la gente, para los trabajos de campo. Afortunadamente muchos de nuestros procesos se van llevando en línea y ahí creo que hay algo que hemos mencionado en muchas de las conversaciones que vale la pena resaltar y es que esta crisis, como todas las crisis, se vuelve en una oportunidad que acelera la toma de decisiones y la implementación de muchas cosas. Cuando hablamos, hablaremos enseguida de las metodologías y la estandarización y las prácticas ágiles y demás, pensamos, por ejemplo, en transformación digital. Y creo que este proceso, esta crisis que hoy a la que hoy nos estamos enfrentando, nos ha obligado a acelerar muchos de los procesos, no solamente al interior de nuestra compañía, sino en muchas de las compañías del sector y del mundo, cosas que pensábamos que no podían implementarse en años inclusive, o sea, proyectos que hubiéramos planteado para hacerse en 1 o en 2 años terminan entrando en vivo en 1, 2, 3 meses, obviamente guardadas las proporciones de los alcances, pero nos empiezan a llevar a entender que las decisiones rápidas sí pueden tomarse y pueden tomarse justamente motivadas por estos tiempos de crisis. Y lo mencionaba al final del punto anterior, esa toma de decisiones toca acelerarla hoy por hoy dentro de los equipos de trabajo para poder garantizar que las compañías siguen andando. Entonces, ¿cómo gestionamos nosotros eso que tenemos sobre la mesa? Yo creo que cada una de las empresas, pequeñas, medianas y grandes, tiene que tener una metodología de gestión adaptada a sus propias necesidades. Tenemos muchas corrientes y teorías de gestión de proyectos. Nosotros particularmente nos enmarcamos bastante en las recomendaciones del PMI, sus lineamientos, sus estrategias, sus estándares, sus buenas prácticas
también pues la ISO 21500 está enmarcada en eso, pero creo que lo más importante como recomendación general es cada empresa, en función y proporción de su tamaño, adapte las metodologías con su propio ADN, que esas metodologías de gestión tengan su propio sello para, para el control de sus proyectos y nunca perder las instancias de monitoreo y control. ¿Qué significa eso? Yo puedo definir una cantidad de teorías para la ejecución de los proyectos que me adapte más a unas que a otras, a metodologías tradicionales o a prácticas ágiles en las que yo particularmente me enfocaría un poco más en el enfoque de empresa ágil que de la gestión de proyectos, de la gestión de proyectos y en eso Ricardo seguramente nos va a ampliar ahora un poco más. Dependerá del tipo de proyectos a los que nos enfrentamos, pero sobre todo es que como compañías empecemos a volvernos organizaciones más ágiles. Entonces, que las adaptemos a lo que nosotros somos, al tipo de proyectos que tenemos y capacitemos al personal para que se prepare para eso. Nosotros hemos encontrado que uno de los temas más relevantes en el éxito de la dirección de proyectos es el personal que tenemos al frente. Y eso aplica en estos tiempos de incertidumbre con mayor razón. Como el personal que se encarga de la dirección de proyectos, nuestros directores y nuestros expertos, no tienen solamente las competencias técnicas sumadas a las competencias de dirección del proyecto, sino que van desarrollando esas competencias blandas requeridas precisamente para enfrentar la mayor presión, estos tiempos de crisis, cómo reforzar esa posibilidad de enfrentarse no solamente a los errores y a las cosas que pueden surgir en el desarrollo de los proyectos y a la administración de todas esas variables que veíamos al principio, sino enfrentarse también al relacionamiento con el cliente, a un cliente que también está pasando por un momento diferente, que también tiene sus propias presiones y sus propias exigencias, y al cambio que vamos encontrando en los portafolios de proyectos, porque muchos de nuestros proyectos, no solamente en HMB, en el sector en general, dependen de la inversión de terceros, y esa inversión hoy por hoy se ve muy afectada. ¿Cómo acompañar al cliente para tomar las decisiones adecuadas de inversión o de gestión, que son las que finalmente generan el trabajo para nosotros o para cualquier compañía de las que tenemos en este momento? Muchas gracias, Claudia. En este punto me quedó pues sonando varias cosas de las que dijiste y creo que también empatan con unas que tiene Ricardo relacionadas con ese reto, con las competencias blandas, sobre todo el tema de la flexibilidad que nuestros líderes en las empresas tienen que tener hoy en día, no solo hacia adentro con su gente, porque hay circunstancias, uno cree que todo el mundo está muy cómodo en su casa y no todo el mundo la está pasando bien, por un lado. De otro lado, Ricardo, y lo tienes en tu presentación más adelante, ese tema como de la autonomía, la autogestión. Quisiera escucharte, Ricardo, en este tema, ¿cómo lo ven ustedes? Muchas gracias. Sí, precisamente, retomando tus palabras, hay un tema y es el agilismo, y en general de dónde viene el tema de la empresa ágil. Cuando uno mira la agilidad de algo, la agilidad de una empresa, uno la mide es por la cantidad de trabajo no hecho. Entonces nos toca volvernos muy creativos, y alguna de las preguntas decía, bueno, ¿cómo se involucran los departamentos de innovación en un crecimiento sostenible? Total, porque inclusive las mejoras a los procesos existentes, cuando nos toca rediseñarnos y resignificar lo que estamos viviendo para prestar un mejor servicio, para tratar de hacer más con menos, para adaptarnos a trabajar en remoto, y esto obliga a que nuestras prácticas de trabajo cambien. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a intervenir una empresa en estos temas que hablamos de transformación digital, hacemos unos talleres que se llaman talleres de garage, donde nos involucramos a analizar los procesos actuales, los procesos futuros, y los mismos dueños de procesos que ya tienen iniciativas de cambios y apalancados en los departamentos de innovación y desarrollo, se materializan esas ideas. Ahora, al final, como todo, nosotros, digamos, a nivel de lo que es el Project Management Institute, habla de la priorización del portafolio de proyectos. ¿Cómo se prioriza? ¿Cómo uno va creciendo progresivamente? La priorización de proyectos, de acuerdo con el portafolio, se da básicamente con lo primero, la alineación estratégica con mi negocio, la relación costo-beneficio. Tiene que haber una relación costo-beneficio que está marcada por el sector de industria y por el tipo de producto o servicio. No es lo mismo yo prestar un servicio de soporte a estar en una implementación de un sistema complejo, o implementar un sistema de inteligencia artificial,
o entrar a automatizar un proceso. Es diferente, digamos, la rentabilidad, pero tiene que tener una rentabilidad mínima esperada por el negocio, y también tiene que haber una relación riesgo-beneficio, porque puede que esté alineado con mi estrategia de negocio, puede que tenga una relación costo-beneficio interesante, pero el riesgo-beneficio es demasiado alto. Entonces, digamos que en un momento dado no compensa, digamos, hay un riesgo de que es insalvable, porque todos los proyectos y en general industria tienen riesgo. Y aún ahorita con el tema del COVID, pues tenemos que esperar, nos vamos a esperar a ver si de pronto el viento cambia, ¿no? Aquí los toca como los buenos navegantes de veleros, que ajustan su vela y no esperan a que el viento cambie, sino de independiente de hacia dónde tire el viento, tienen que ajustar sus velas y seguir adelante en una estrategia de negocio para sacar adelante su empresa. Así le toca, digamos, en los diferentes escenarios, sea una empresa pequeña, mediana o grande. Y lo otro era precisamente si cuento con los recursos disponibles. Entonces, lo que dice el PMI, bueno, yo tengo las mejoras, correctivos, tengo ideas, tengo necesidades de negocios, yo lo paso por un filtro de selección, hago una priorización basado mínimo en estos 4 elementos más unos factores transversales y saco una lista que normalmente la prioriza la compañía. Yo puedo manejar portafolios de acuerdo con el PMI o por unidad estratégica de negocio, por área de negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos portafolio de proyectos para todo lo que es infraestructura, todo lo que es básicamente aplicaciones empresariales, toda la parte de temas cognitivos, inteligencia artificial. Entonces, cada uno tiene su propia dinámica y esa dinámica se enmarca dentro de lo que son las finanzas, la capacidad de CAPEX y OPEX que tenga la compañía, y ya luego pasa un proceso de adjudicación de recursos. Obviamente, porque ¿qué nos ganamos con ejecutar bien los proyectos, pero no era el proyecto que necesitaba la empresa? Yo necesitaba ampliar mi capacidad de planta, necesitaba ayudarles al cliente a transformar X, o yo mismo, digamos, necesitaba una transformación en mi punto de entrega. Muchos de los temas, por ejemplo, nos está pasando con empresas telefónicas en Latinoamérica, donde se hizo un freeze. Oiga, proyectos completamente congelados. Ah, sí, pero es que este es tu punto si tú paras este proyecto, nos pasó con unos clientes en Chile, que no me dejan mentir algunos colegas, donde el cliente dice, paren todos los proyectos en Latinoamérica, pero este, que es mi venta, mi portal de venta al cliente, ahorita en COVID, es necesario, entonces no me lo puedes parar, necesito seguir adelante, por el contrario, necesito todo este portafolio de proyectos de transformación digital, de entrega al cliente, lo necesito colocar. Entonces, obviamente, como les decía, después de que uno prioriza por valor, entonces ya sabe qué materiales, qué tiempo, qué costo, qué aliados voy a involucrar. Y lo que se impone en el mercado es un enfoque híbrido, porque también hay muchos que dicen, digamos, no, ahora eso solo es ágil y solo es agilismo, o no, vení, no me digas, porque para construcción nunca aplica un proyecto ágil, entonces yo siempre es tradicional. No, lo que se impone en el mercado y lo que plantea el PMI y las prácticas modernas de gerencia de proyectos es que yo puedo tener para unos proyectos prácticas ágiles y para otros tradicional, o incluso dentro del mismo proyecto yo puedo hacer todo un proceso de diseño, ideación, construcción ágil, y ya el despliegue, la capacitación y despliegue de los usuarios finales con una metodología tradicional. O sea, yo lo que los invito es a estar un poco abiertos, a hacer este análisis de valor, sin duda, para estar, no solamente hacer los proyectos bien, sino hacer los proyectos correctos y establecer un enfoque definitivamente apropiado. Ahorita hay muchas, digamos, estrategias, ¿cierto? Y muchas metodologías, la tradicional en cascada o predictiva, donde se valora mucho la predictibilidad, porque también un poco en el sector de energía nos contaban alguien, bueno, pero ¿cómo hacemos, Ricardo, para ese balance entre esas dos polaridades, de eso tener que cumplir un marco metodológico, pero también ser predecible, pero también ser innovador? ¿Cómo hago? Pues sin duda, el tema es que podemos hacer inversiones en innovación, ser flexibles, adaptarnos al cambio, a las nuevas circunstancias, pero tenemos que trabajar un plan, así en un momento dado nos toque ajustarlo sobre el camino. Lo que pasa es que muchas veces, lo que sí nos ha cuestionado mucho los enfoques y las prácticas ágiles es que a veces tratamos de planear todo y tener todo perfecto al inicio y luego ejecutar y minimizar los controles de cambios. Ese enfoque ya está obsoleto. Yo puedo hacer cambios, pero ahí vienen las prácticas ágiles de acuerdo con el valor de negocio que represente para mi empresa. Si mi empresa ahorita lo mejor es parar un proyecto, rediseñarlo y seguir en otras condiciones el cliente o hacia el proveedor, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces hay que ajustar el rumbo y mitigar ese riesgo. Lo otro que se está dando, pero que a veces se ha malinterpretado, son las prácticas Lean, porque decimos el mínimo producto viable, pero el mínimo producto viable ahorita se está aplicando, es que yo voy a ejecución
voy a mitad de mi vuelo y me quedé sin gasolina, entonces venga, vamos a ver dónde aterrizamos y vamos a ver cuál es mi mínimo producto viable. No, no es así. Es el mínimo producto viable cuando fue creada esta metodología y para cómo se aplica es para mitigar los riesgos de una ejecución donde yo no tengo un alcance completamente definido, sino que me toca construirlo y ajustar el alcance en la medida que yo voy ejecutando mi proyecto. Sin duda, obviamente, contractualmente yo no puedo irme a un costo fijo en un esquema de estos porque pues no pierdo flexibilidad. Se trata de un gana-gana con ese cliente, con ese proveedor y establecer ese mínimo producto viable y a través de esa prueba, muchas veces incluso, ustedes han visto que muchas veces para ustedes tomar una decisión es necesario hacer una prueba piloto. Es importante hacer una prueba piloto para bajar todas esas incertidumbres y evitar ese dimensionamiento errado, ya sea sobre o under de lo que tenemos, ¿cierto? Bajo lo que tenemos. Y lo otro es de design thinking. Si la propuesta de valor sí es significativa, es decir, cuando yo estoy creciendo progresivamente, pues yo tengo que saber si estoy solucionando un problema real para un cliente real de una forma significativa. Estimaciones análogas y modelos, pues se vale tenerlos como base, pero yo los tengo que adaptar a mi entorno, a mi necesidad de compañía, porque es ahí donde yo realmente lo veo factible, porque dicen, no, Ricardo, este modelo, este caso de uso fue aplicado en una empresa, perfecto, del sector energía en Europa, pero aquí en Colombia, con la regulación, con toda esta normatividad que cambia mes a mes, que tengo un equipo de innovación permanentemente adaptándome a las nuevas legislaciones, y ¿qué hago? No, pues obviamente yo tengo que adaptarlo al contexto y definir esa dinámica. Entonces, en resumen, yo tengo que priorizar por valor y tengo varias alternativas. Ya no es solamente la planeación en cascada la que me define ese crecimiento progresivo, pero yo tengo que hacerlo de una forma consciente con los elementos que les acabo de mencionar. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante todo ese tema de la combinación de prácticas tradicionales con Lean, con Agile, que la gente a veces como que se atranca o se atrapa en la necesidad de definir una sola línea de conducta. Y yo creo que es muy Total. importante. Mira, por ejemplo, les coloco el caso, ya para acabar de redondear un tema. Ahorita nosotros estamos emprendiendo un proyecto muy grande acá en Colombia. Nosotros estamos reconvirtiendo, es un proyecto de 160 millones de dólares en Latinoamérica, y estamos en solo Colombia contratando 551 personas con paradigmas, formas, procesos, metodologías diferentes. Si no nos damos la oportunidad ahorita, que nosotros estamos retomando este tema para redefinir el portafolio de sus proyectos y poderlos capacitar en estas prácticas para que empiecen a rodar, esta priorización se vuelve teórica. Yo tengo que preparar mi gente para poder adoptar estos nuevos paradigmas de negocio en la gerencia del portafolio. Gracias, Ricardo. Bueno, volvemos con Claudia, y yo creo que, dado que la segunda pregunta era muy parecida a la primera, ya Ricardo se nos fue para la tercera y con toda razón, y es ese tema de los indicadores y de los criterios de priorización, especialmente en esta época que muchos han recordado, por cierto, la famosa sigla de VUCA o VICA en español, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que estamos viviendo. Incluso por aquí, Claudia, una de tus pupilas en HMB, Juliana Ordóñez, pregunta cómo han aprovechado sus empresas las capacidades de innovación que tienen desarrolladas durante esta época de incertidumbre, que me parece muy al lugar relacionada con esta pregunta. Adelante, Claudia. Bueno, gracias. Sí, nosotros pues tenemos unos indicadores que definen la gestión de los proyectos, pero como dices tú, en estas circunstancias hay otros que empiezan a volverse fundamentales. En términos generales, lo que yo considero es que cualquier indicador que nosotros utilicemos para la gestión de proyectos debe ir enfocado a garantizar que le apunta al indicador general de la organización, a los objetivos generales de la organización. Y hoy que estamos hablando de cómo mantener a flote las compañías, de cómo ser sostenibles, de cómo hacer que se mantengan lo más sanas financieramente posible, aparecen además de unos específicos de la gestión de proyectos que enseguida miraremos, otros importantes desde el punto de vista de caja y cartera. Por ejemplo, cómo tomar decisiones para la ejecución de los proyectos, primero en su selección y en su ejecución, y luego en el seguimiento, para garantizar que tengan estados de flujo de caja y de cartera
lo más sanos posibles. La definición o el seguimiento, por ejemplo, de los ingresos que están pendientes por facturar, del cumplimiento de los hitos que garantizan que yo pueda acceder a mayor facturación y por ende a un mejor flujo de caja de los proyectos, hoy se vuelven muy importantes. Eso que tú mencionabas, la volatilidad, la incertidumbre, ya se vuelven factores a considerar en el desarrollo de un proyecto que en condiciones normales probablemente tiene una ejecución más tranquila. Nosotros enmarcamos los indicadores que tenemos en tableros de control. Por supuesto, y como veíamos al principio, pues los indicadores principales tienen que ver con de manera individual, por ejemplo, con el seguimiento del alcance de los proyectos, de la ejecución de recursos versus lo que está planeado, del costo ejecutado, el tiempo y de la rentabilidad. Lo hablábamos ahora y lo mencionaba Ricardo. Yo puedo hacer elecciones y tomar decisiones sobre la rentabilidad de los proyectos. No tiene que ser una camisa de fuerza, una rentabilidad específica, pero sí tiene que ser una elección desde el momento de la aceptación del proyecto o desde el momento de la oferta del proyecto. Yo puedo escoger tener proyectos de más baja rentabilidad que están apuntándoles a otras condiciones que hacen sana la ejecución para la compañía, porque me dan caja, porque me ocupan la gente en momentos en los que eventualmente tenga bajones de trabajo, por ejemplo, pero tengo que ser consciente de eso y tengo que ser consciente, como utilizando una palabra tuya, Jaime, de que hay que hacer renuncias. En cualquier momento de crisis tengo que hacer renuncias, pero que por lo menos la rentabilidad que planeé, esa que seleccioné o esa que elegí en medio de las circunstancias, se cumpla, es fundamental. Y el seguimiento al cumplimiento de esa rentabilidad y a todas las variables que están asociadas es fundamental. Nosotros, y como vemos un poco ahí en la presentación desde el punto de vista de la ejecución de los proyectos, hacemos seguimiento a eso, nos apalancamos bastante en la teoría de valor ganado, que nos permite tener, digamos, una visión holística de las variables e integrarlas unas con otras. Particularmente hacemos seguimiento a los indicadores de CPI y SPI, que son indicadores de desempeño de costo y tiempo en función del avance real de los proyectos y el costo causado. Es decir, para determinado momento del proyecto, qué avance tenía programado y qué avance tengo, y la relación entre ellos dos es el indicador de SPI o índice de desempeño de tiempo de cronograma. Y lo mismo para el avance que tengo en determinado momento del proyecto, qué costo tenía planeado y qué costo he ejecutado. Esa relación entre el costo causado real y el costo planeado para ese determinado avance es el CPI. Estos indicadores se vuelven, digamos, tacómetros, van dando guía en el desempeño de los proyectos. En términos generales, hacemos seguimiento de curva S y demás. Para nosotros es fundamental la definición de las estructuras detalladas de trabajo o WS para el seguimiento de los proyectos, y las vamos integrando de manera que podemos consolidar información ya no solamente de proyectos, sino de unidades de negocio. Pero en las unidades de negocio, además de estos resultados que van enfocados y se reflejan en los estados financieros, otros, y mencionábamos también ahora y en una de las preguntas relacionadas con la innovación al interior de cada una de las unidades, se vuelven muy importantes. Tenemos un indicador de facturabilidad que se refiere al uso de nuestros recursos que tenemos disponibles y qué tanto estoy empleando realmente en la ejecución de proyectos. Esto se relaciona con lo que veíamos en el primer punto de cómo tener recursos disponibles suficientes para ejecutar los proyectos, pero no ociosos de manera que afecten la rentabilidad de la compañía. Entonces, cuando los voy integrando por unidades de negocio, se vuelve muy importante esta eficiencia en la ejecución de los recursos, y las herramientas que utilizamos son herramientas que empiezan a trascender en general para el medio, para nosotros particularmente hace un tiempo ya, el Excel, ¿cierto? Y empezamos a hablar de sistemas de información y reportes consolidados, y entramos en técnicas de analítica de datos que nos permiten tener informes más en línea y con mayor cantidad de elementos para toma de decisiones. Como decía al principio, a estos, que son los indicadores tradicionales, se les suman hoy por hoy los que normalmente hemos monitoreado, pero que hoy cobran mayor importancia, que están relacionados con la salud
financiera de la compañía desde el punto de vista de caja y cartera y disminución de tiempos de pagos, de flujos de capital de trabajo. Y ese es también un factor decisivo en ese análisis de pertinencia y estrategia de los proyectos. O sea, cuánto del capital de trabajo de la compañía tengo que invertir para desarrollar un proyecto que, por ejemplo, no va a tener un anticipo o que, por ejemplo, tiene formas de pago bastante extendidas. Nosotros hemos identificado realmente que proyectos que tienen esas condiciones financieras muy críticas, hoy por hoy no se salen del panorama de lo que debemos estar ejecutando, y cuidar esa salud financiera se vuelve fundamental. Los proyectos que aunque se hayan costeado, y por supuesto es una decisión de compañía, pero en los que aunque se hayan costeado esos cargos financieros, el costo de deuda o el costo de la financiación, proyectos por ejemplo con bajas condiciones de anticipo o de pagos en función de los avances, terminan de todas maneras siendo bastante pesados para la compañía, impactando grandemente los resultados financieros. Muchas gracias, Claudia. Muy bien, ese tema que tocas de la salud financiera es el clamor de las pymes, el tema de la caja. Ricardo, esa priorización de los proyectos también, lo mencionabas ahorita, puede ir cambiando en la medida en que se está avanzando en esta crisis, y lo de la caja se vuelve, por aquí me preguntaban, por ejemplo, si hay alguna forma de tener la información en línea, en tiempo real, de cómo están los flujos de caja de los distintos proyectos. Eso pues tal vez es una pregunta que nos puede quedar para irla respondiendo al final, pero lo menciono porque Claudia hablaba de la salud financiera, y en esta época sí que se vuelve fundamental ese criterio de priorización con base en anticipos, con base en proyectos que tienen un mejor flujo de caja, y no solamente pues de pronto uno parado en IBM o parado en otras empresas multinacionales y tal, puede no ser tan dramático, pero imagínense en una pyme que le cae un proyecto muy bueno de Ecopetrol, por decir algo, pero sin anticipo, versus un proyecto de un cliente de menos importancia, menos icónico, pero que tiene una plata por delante. Entonces, finalmente, eso acaba siendo un criterio importante de selección. Bueno, yo paso a otra pregunta, Ricardo. ¿Qué implicaciones tiene un portafolio de proyectos creciente en el tema de las PQRs, en el tema de las peticiones, quejas, reclamos, en general en todo el tema de postventa? ¿Cómo puede afectar ese crecimiento del portafolio de proyectos, el buen servicio postventa para los clientes? ¿Cómo puede afectar ese tema de los PQRs y qué se puede hacer para evitar que ese sea un talón de Aquiles en el crecimiento de las empresas? Adelante, Ricardo. Vale. Es muy importante de todas maneras lo que hablábamos ahorita. De todas maneras, cualquier decisión que se tome tiene que estar apalancada en información de viabilidad financiera. Entonces, efectivamente, nosotros cuando estamos midiendo, como bien lo mencionaba Claudia, yo quería detallar algunos indicadores que son como básicos, porque sí es necesario que se tomen ese pasar a ser informado, a ser consciente. Todo proyecto, así sea un proyecto pequeñito, mediano, grande, tiene que partir de un caso de negocios. Entonces, cuando yo parto de un caso de negocios, yo tengo que saber cuál es la rentabilidad de ese proyecto, o sea, cuál es la utilidad con respecto al valor de venta del proyecto. Y tengo que estar midiendo, ya sea, así sea en un Excel o en una herramienta. Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que se llama IPPF, donde nosotros cargamos los casos de negocio y hacemos una proyección, una estimación de lo que tenemos acá y la proyección a terminar del proyecto, de manera, y vamos contrastándolo con la realidad de ejecución, de manera que vamos haciendo análisis de tendencias, porque es muy importante tomar decisiones informadas y ver si se cumplió o no se cumplió el caso de negocios, porque realmente a eso va. Y como tú decías, puede que yo en un momento dado priorice proyectos de menor rentabilidad, pero que me dan caja, como decía Claudia, proyectos que de pronto me permiten a mí operar, pero también yo tengo que estar consciente de cuánto voy a ganar. Yo tengo que ganar muy poquito, pero tengo que ganar. No puedo en un momento dado estar en break-even, porque con cualquier tema, con un margen bien bajito, en alto riesgo, con seguridad vas a perder dinero. O sea, normalmente, en el mejor de los estimados que dice el PMI, la mejor estimación, ya con todos los alcances, con todo supremamente claro,
la variación puede estar entre el -5 y el 10%, y dependiendo del volumen de negocio, del negocio, entonces imagínate que donde tú trabajes prácticamente con un margen demasiado, ya prácticamente con el 5%, en solo el margen de incertidumbre se te come la utilidad. Entonces es muy importante mirar la rentabilidad y mirar como portafolio también, no solamente la rentabilidad, sino las otras variables de la estrategia, que son básicamente, bueno, cómo va mi participación de mercado. Muchas veces uno evalúa no solamente desde el punto de vista financiero, sino de la misma práctica de consultoría, de la misma práctica del mercado, cómo me impacta a mí esa participación de mercado para este producto o servicio en particular. Y con base en eso, yo tomo mis decisiones, tengo recursos disponibles, los tengo sentados en la banca, me está saliendo un proyecto que yo puedo capitalizar. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que trabajar con hechos y datos, no podemos trabajar. La percepción es un buen indicador, pero necesitamos aterrizarlo porque si no, el gerente se va a ver en medio de la nada sin información. Entonces muchas veces, y de hecho para eso hay herramientas incluso analíticas y ya ahorita de inteligencia artificial que te sugieren cursos de acción. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho Watson tanto para la parte que es nuestra herramienta de inteligencia artificial para predecir comportamientos, y eso lo estamos aplicando desde empresas para disminuir, digamos, mejorar los tratamientos contra el cáncer en el cine, o como también para el tema de banca o en otras empresas y de otros sectores que nos ayudan un poquito como a tomar mejores decisiones. Entonces, la rentabilidad es importante, la participación de mercado, la seguridad, la satisfacción del cliente interno y externo. De hecho, nosotros tenemos una visión de que cuando la empresa empieza a reconfigurar su portafolio, no todo puede ser no solo debe ser de cara hacia el cliente externo, sino que yo también tengo que rediseñar la experiencia de mi cliente interno. Entonces, no solamente es el NPS o el Net Promote Score, que es un poquito la métrica que se está utilizando ahorita en el mercado para ver si usted como cliente me puede recomendar o no, sino que también yo también le pregunto a mi empleado, ¿usted se siente satisfecho trabajando en esta compañía? ¿Usted cree en el liderazgo? ¿Cómo se ve usted involucrado? ¿Usted se siente confortable? ¿Veo estabilidad en mi equipo? Porque eso da fortaleza en el crecimiento. Eso es fundamental. Entonces, esta parte, sin duda, coincido también con lo que expresaba Claudia de los indicadores de salud de los proyectos, pero también es muy importante la percepción de beneficio, porque muchas veces no necesariamente puede ser un beneficio real, sino un beneficio percibido, y eso en sí también es parte del cumplimiento de la estrategia. Bien, Dentro de lo que Ricardo. no, sí. No, adelante, sigue. Continúa tranquilo. Vale. Hay un punto importante y es, listo, tradicionalmente uno mide este tema con las prácticas ágiles, y ahora ya hay otros temas de medición. Antes uno inclusive se desgastaba mucho en reportes, ahora ya hay metodologías muy sencillas, los tableros Kanban de qué es lo que tengo en el backlog, o sea, por hacer, lo que estoy haciendo, lo que ya tengo listo. Los mismos seguimientos se vuelven a través de radiadores de información, o sea, temas muy gráficos, muy visuales, donde definitivamente el desgaste de las grandes informaciones que uno tenía que preparar para transmitir rápidamente cómo va mi proyecto, qué bloqueos tengo, qué riesgos tengo, se simplifica. Y lo otro es que muchas veces uno tenía indicadores muy asociados a la operación, y ahorita ya uno empieza a establecer otros temas, no solamente el porcentaje de ocupación de mis consultores o la simple rentabilidad, sino venga, y yo sí estoy logrando, ¿cuál es la métrica de cumplimiento del equipo? Entonces, por ejemplo, Agile tiene unos temas de la velocidad del equipo, es como el número de características que yo puedo desarrollar en un momento dado de ese producto, de ese servicio, en una iteración. ¿Cómo voy con eso? O sea, que ya es real, no es un tema de predicción, sino es realmente yo qué estoy viendo, cómo lo estoy viendo, qué estoy experimentando. Y ese tipo de gráficos, hay herramientas sumadas a las que les comenté ahorita, como Jira, como Trello, como Blueside, que nos permiten en tiempo real, muy sencillitos, son muy intuitivas, generar esos tableros de control y trabajarlos en forma colaborativa. Por ejemplo, a nosotros ahorita que tenemos equipos distribuidos en más de la mitad de los proyectos que tenemos en SSA, pues para nosotros las herramientas de colaboración son fundamentales para tener información en tiempo real, y sobre todo porque favorecen la colaboración y de hecho el PM dice que por el solo hecho de un equipo estar medido aumenta su productividad en un 10%, y si yo veo mi indicador de logro, veo mis tareas, pero de una forma muy sencilla,
pues realmente yo logro alinear a un equipo. Tú lo mencionabas ahorita, a nivel de los PQRs, pues yo tengo que tener también un equipo que me ayude a crear unas mejores respuestas. Si yo tengo que, digamos que uno como gerente siempre se merece los recursos que le colaboran a uno. O sea, uno no se quejen de los colaboradores porque uno tiene una gran responsabilidad en formar sus coequiperos. Y sin duda uno puede tener un estilo de organización con microadministración donde yo le hago el to-do a mi equipo de trabajo y le digo, mire, usted va a solucionar este PQR así, sin duda. Yo puedo automatizar y parte del crecimiento sostenible es yo tener un chatbox o un sistema de un robot que me responda preguntas y respuestas frecuentes y casi que con base en un análisis estadístico digo, bueno, ¿cuáles son las preguntas frecuentes? Y diseño toda una experiencia automatizada. Pero no me refiero solamente a la automatización, sino ayuda a decirle al equipo qué es lo que tiene que hacer al mínimo detalle, tener una microadministración. O puedo pasar a tener, digamos, una alta autonomía, pero bajo alineamiento con una cultura caótica donde yo digo, bueno, espero que alguien esté pensando en solucionar este problema que tenemos con este cliente, con este producto en particular. Normalmente uno dice, bueno, no, la autonomía es baja, yo les digo qué es lo que tienen que hacer porque yo sé, y era el estilo anterior, que el gerente en general del portafolio le decía exactamente a todos sus gerentes de programa y gerentes de proyecto, mire, este es el rumbo, tiene que ir por acá, pero realmente lo que nos enfrentamos ahorita con tanta incertidumbre son problemas complejos, donde yo necesito tener de hecho el tipo de liderazgo cambia, ya no es el gerente de proyecto tradicional, sino el líder servidor, es decir, yo trabajo con mi equipo y vamos a encontrar cómo vamos a resolver estos PQRs y vamos a diseñar nuevas metodologías. Eso envía a generar culturas autogestionadas para mejorar la respuesta de mis clientes. Eso me baja totalmente. Entonces, yo puedo hacer análisis estadístico y desarrollar soluciones automatizadas, pero también tengo que trabajar mi cultura del equipo, porque muchas veces, y sobre todo cuando uno está creciendo, pues uno tiene un equipo pequeño y necesita multiplicarse. La única forma que ustedes tienen por multiplicarse, ustedes no pueden multiplicar por el N de proyectos que les lleguen nuevos. Ustedes tienen que aprovechar su capacidad instalada y replicarse y duplicarse y multiplicarse a través de sus equipos de trabajo. Y eso solamente lo logramos a través de un alto alineamiento y una alta autonomía. O sea, que el equipo se enseñe a pensar, a desarrollar sus soluciones, a probar. Eso tiene también su riesgo y esto no es una historia de un cuento de hadas. A veces hay errores, pero es mejor entrar, ensayar, que no tratar de buscar una solución perfecta y que yo sea el único como gerente de portafolio, las directivas, las que me digan exactamente cómo desarrollar una solución. Es el equipo que me debe permitir, de acuerdo con las prácticas de hoy en día, desarrollar soluciones. A nosotros nos pasó con un proyecto que teníamos de Success Factor en una empresa del sector bancario acá en Colombia, y nos tocó desarrollar soluciones porque no tenían documentación. Entonces, estamos en un proyecto a costo fijo y no hay documentación de ningún tipo de integraciones. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Con el equipo desarrollar una estrategia para levantar la información, ir a través de iteraciones, incrementos, encontrando ese cómo, porque nunca estaba escrito. Ojalá uno tuviera para todas las quejas, los reclamos, los inconvenientes que se le presentan en el día a día una solución inmediata. No, a veces toca encontrarla, descubrirla y construirla. Pero si no es lo mismo que uno la haga uno solo, o un solo experto, sino que the wisdom of the crowd, la sabiduría de las masas, aquí se aplica totalmente. Cuando hablamos de prácticas ágiles, oiga, yo no soy el todero, el super mentor, puede que tenga cierta experiencia y aporte en equipo, pero es más importante la sabiduría de las masas y que sea una construcción colectiva con ese cliente, con ese proveedor o con el mismo equipo de trabajo en esa célula, que yo darle la receta. Entonces, es un poquito esa invitación. Eso está muy claro y yo creo que ahí contestaste una pregunta que había en el chat de Gabriela Ponte, que preguntaba precisamente cómo ese gran esfuerzo de las corporaciones tiene respuesta, digamos, en la capacitación y en el entendimiento del personal. Creo que es muy clara tu respuesta en relación con ese empoderamiento, con esa autonomía, con esa capacidad de autogestión que tienen que ir desarrollando los equipos siempre que haya un líder que sea capaz de decirles, necesitamos cruzar el río, como dice tu slide, pero no tiene que darle la receta hasta el final, sino encontremos cómo hacerlo. Esa capacidad de empoderar a la gente y de invitarlas a la autogestión y a la capacidad de crecer y de construir con los clientes, en fin,
es lo que creo que responde de alguna manera esa pregunta. Voy con Claudia ahora, que creo que ya otra vez había tenido ahí un problemita técnico para unir con el tema de cómo el crecimiento puede afectar, Claudia, la atención postventa para los clientes. Bueno, nosotros Con eso, sí. Adelante. tenemos un tipo de negocio que más que ser masivo, digamos, en el tema de postventa de PQRs, es muy de relacionamiento uno a uno, ¿cierto? Nosotros tenemos un relacionamiento de los directores y de los equipos técnicos con su contraparte en el cliente, pero definitivamente los impactos que tienen que ver con calidad y cumplimiento y satisfacción sí hacen parte de los aspectos que tenemos que medir. Además, ¿por qué? Porque le pegan a algo que consideramos fundamental y es la reputación de la compañía como tal, desde el punto de vista de calidad y cumplimiento. Nosotros no tendríamos recompra si los aspectos relacionados con esto no se cuidan y no se miden. Los medimos internamente en función de los reprocesos y los procedimientos internos de revisión y aprobación de la información, y los medimos externamente en función de la satisfacción del cliente, por ejemplo. Es un proceso distinto, es un proceso de construcción permanente durante el desarrollo del proyecto, pero que se apalanca en estrategias, por ejemplo, de definición adecuada del plan de comunicación, establecer los canales de comunicación en el desarrollo del proyecto entre nuestros equipos y los equipos por parte del cliente es muy importante. Y como mencionábamos al principio, el desarrollo de esas habilidades y competencias blandas en el equipo de trabajo y sobre todo en la parte de los equipos que tienen relacionamiento con el cliente se vuelve muy importante. Para eso estructuramos al interior de la compañía y particularmente de los equipos de ingeniería una estructura que tiene, pues, no solamente los cargos, sino digamos, una matriz de roles y responsabilidades en 3 dimensiones. Somos conscientes de que nuestros equipos de trabajo, además del componente técnico básico, tienen que desempeñarse en otras dos dimensiones, que son la comercial, para el relacionamiento con el cliente, entendiendo que tiene diferentes niveles en función de la responsabilidad misma, pero un director de proyecto, un director de una unidad de negocio tiene una responsabilidad comercial importante en el relacionamiento con el cliente, en la atención de sus solicitudes, de sus quejas, de sus necesidades, en el entendimiento de esas necesidades, y algunos de ellos actúan con una, digamos, una camiseta de gerentes de cuenta. Y hay una tercera dimensión que tiene que ver con la parte gerencial, la gestión de los equipos de trabajo en sí mismos y la gestión de los proyectos para la medición de todos los aspectos que hemos venido mencionando. Entonces, esta estructura nos ha ayudado a empoderar a la gente en una definición de cuál es la responsabilidad que esperamos en cada una de esas competencias en función de las responsabilidades que se les han sido asignadas, empoderarlos y acompañarlos y también fortalecerlos. Por supuesto, es un proceso que vamos construyendo día a día, pero que nos ha ayudado mucho a identificar dónde debemos fortalecer esas competencias. De cara al cliente, por supuesto, además de ese relacionamiento definido en la estructura misma de los proyectos, estarán siempre los canales de alto nivel, relacionamiento desde directores, gerentes y pues más altos cargos en la organización, pero también, digamos, tenemos un vedor interno que es nuestro sistema integrado de gestión, que está haciendo acompañamiento de la mano de todo el equipo comercial a los resultados mismos de los proyectos, desde el punto de vista de satisfacción del cliente, de acciones de mejora o de no conformidades que se puedan presentar, que son en nuestro caso la manera de recibir, digamos, las PQRs. La manera de disminuirlas o de minimizar la cantidad o el impacto de cualquier reproceso en ese estilo estará siempre asociado a además de esas herramientas de capacitación y formación, a la estandarización de los procesos. Y volvemos aquí al tema de la agilidad en los procesos, cómo empoderar los equipos de trabajo para tomar decisiones más rápidamente, decisiones enfocadas a la generación de valor
de principio a fin, a que los equipos empiecen a ser, como mencionaba Ricardo ahorita y mencionaba Jaime también, más equipos autogestionados y autoliderados. El empoderamiento, tenemos a veces casos en los que nuestros ingenieros o nuestros directores necesitan volverse conscientes de la responsabilidad que han ganado, de la importancia que tienen, de hecho, para la organización o para el desarrollo de un proyecto. Y entonces, empoderarlos e irlos acompañando en ese proceso de autogestión y de autoliderazgo se vuelve muy importante. Yo veía ahorita en las preguntas, pues nosotros tratamos de ir formando equipos de alto rendimiento, pero es un proceso, es un camino que vamos recorriendo. Creo que, de hecho, por ejemplo, este periodo de crisis nos ha demostrado que tenemos equipos bastante buenos, que tenemos equipos que son capaces de autogestionarse y que muchos de los paradigmas que se generan de la necesidad de tener un acompañamiento permanente, o más que un acompañamiento, una supervisión permanente, van cambiando, y el trabajo por objetivos del que siempre hemos hablado y que siempre es el ideal para el desarrollo de los proyectos se va volviendo poco a poco una realidad. O sea, es la manera en la que voy. Gracias, Claudia. Ese tema que estoy tocando. Trabajando por ejemplo, directores, ingenieros. Sí, ahí se cortó un poquito. Ahí se cortó un poquito, pero ya retomamos. Entonces, ese último tema que estabas tocando es muy comentado en el chat. Ese tema de la autonomía versus el alineamiento en las organizaciones, o mejor, el alineamiento tradicional versus la autonomía o el empoderamiento o esa autogestión que dice que ha funcionado bien en esta época de incertidumbre. Bueno, damos la bienvenida a Jaime Alejandro Zapata, ya se nos unió nuevamente al grupo. Jaime, la penalización por haber llegado a contar cuál es la última chiva que le dio la ministra. Esa es la primera. No. Antes de arrancar con las preguntas, cuéntenos qué pasó en esa reunión y después... No, Jaime, todos, muchas gracias, qué pena. No contaba pues con esta reunión intempestiva, no, bien, estábamos mirando como el seguimiento de la situación energética en el país para una reunión más de seguimiento, Jaime, para estar muy tranquilos en cómo atender la demanda del país de manera pues confiable y segura. Entonces ofrezco disculpas a ustedes y a todos los asistentes, por favor, por esta demora, pero ya estamos aquí, Jaime, atentos a la conversación. Ya te disculpamos, ya habíamos presentado a Jaime Alejandro, el gerente general de despacho en XM. Jaime, no, simplemente queríamos ir a tu presentación y preguntarte lo que habíamos hablado en las reuniones previas. ¿Cuáles son esos indicadores que ustedes utilizan? ¿Cómo están manejando el crecimiento, la simultaneidad en los proyectos, todos esos cambios y esa volatilidad que se ha presentado? Y en el caso particular de XM, que está afrontando grandes cambios por todo el tema de la generación distribuida y por todos los cambios que se han venido dando en el mercado, ¿cómo hace XM realmente para lidiar con todas esas incertidumbres, complejidades y volatilidades que presenta el momento actual? Adelante, Jaime. Bueno, Jaime, muchas gracias. Sí, pues, bueno, aquí tengo una presentación de apoyo, entonces creo que la estamos viendo, ¿cierto? Nosotros, obviamente, por la... Sí, la puedes pasar tú mismo, me dices, a mí yo la voy pasando, como prefieras. Aquí la estoy pasando, ahí la están viendo, ¿verdad? Perfecto, sí, señor. Sí. Ok, gracias. Bueno, no, precisamente por la naturaleza de XM, Jaime, como bien lo mencionas, pues digamos que la particularidad también de nuestras funciones, ¿cierto? Como operadores del sistema en Colombia y administradores del mercado de energía. Entonces, tenemos diversos proyectos, ¿cierto? Nosotros tenemos unos proyectos regulatorios por la dinámica misma de la regulación en Colombia, que obviamente debemos implementarla y acomodarnos a lo que vaya saliendo en la reglamentación. Entonces son unos proyectos que no hay nada que hacer, los tenemos que hacer para poder cumplir con nuestras funciones y en el tiempo que se requiera, que lo requiera el sector. Y otros proyectos ya a nivel interno, más de estrategia, que queramos hacer para mantener la sostenibilidad o para apuntarle precisamente a esos objetivos estratégicos que nos trazamos. En esta primera diapositiva, pues realmente nuestro PQR es muy particular. El PQR son las preguntas que queremos resolver sobre nuestros proyectos en XM. Entonces tenemos un marco de referencia de unas metodologías que usamos para esa gestión de proyectos.
tenemos una gobernabilidad en los proyectos. Yo les puedo hablar rápidamente enseguida de cada uno de estos aspectos, sobre cómo y sobre qué hacemos seguimiento en esa ejecución de nuestros proyectos, cómo gestionamos incluso los aprendizajes en nuestros proyectos y llegar al nivel incluso de qué tenemos que desaprender. Creo que ese es otro aspecto muy importante. No siempre son aprendizajes, hay cosas que nos llevan a dejar de aprender cosas o más bien desaprenderlas para poder darle continuidad a lo que hacemos. Todo el tema de las estadísticas, yo creo que han hablado, de pronto Claudia y Ricardo un poco, de este tema, también de cómo funciona la oficina de proyectos que tenemos en XM y obviamente qué retos se nos vienen. Esas son las 7 principales preguntas que nos hacemos cuando queremos hablar de nuestros proyectos en XM. Si miramos nuestro marco de referencia y las metodologías que usamos, realmente pues en XM nos hemos acogido a la metodología de la PMBOK. Digamos que también tenemos proyectos tradicionales y proyectos ágiles. En este momento, cerca del 75% de nuestros proyectos los hacemos con metodología tradicional. Espero no repetir lo que dijeron Claudia y Ricardo, pero obviamente la tradicional hoy son proyectos donde tenemos mayor certidumbre sobre el resultado que estamos esperando, ¿cierto? Y tenemos muy claro, por lo menos muy definido, el cómo hacerlo, ¿cierto? Desde el inicio, la planeación, la ejecución y el cierre del mismo proyecto, y está claramente establecido allí, pues, como el alcance, los costos, el tiempo que emplearemos. Digamos que tenemos cierta certidumbre en estos proyectos. El 75% de nuestros proyectos están bajo esta metodología, pero tenemos un 25% de nuestros proyectos que están bajo metodologías ágiles, obviamente por esa misma incertidumbre sobre los resultados. Son proyectos que operan por células, en ciclos cortos y tienen una permanente iteración y aprendizaje sobre lo que va entregando cada una de las etapas de estos proyectos. Ese es el marco de referencia y la metodología que estamos utilizando. También ya cuando miramos cómo gobernamos los proyectos, tenemos una estructura. Si son estratégicos, si son proyectos estratégicos, los llamamos de máximo nivel en nuestra empresa, y esos proyectos los miramos incluso y le hacemos seguimiento incluso a nivel de junta directiva, ¿sí? Pero tenemos otros niveles, tenemos un primer y segundo nivel, que son los tácticos y los operativos, que ya los miramos a nivel de comité de gerencia, ¿sí? Tenemos definido pues en cada uno de estos niveles claramente unos roles y responsabilidades, ¿sí? Los principales roles que tenemos para el manejo de nuestros proyectos es el rol de patrocinador, el sponsor. Tenemos el líder de programa, el líder del proyecto, el líder del proceso, el líder técnico y todo el equipo de desarrollo, ¿cierto? Muchos de nuestros proyectos son de desarrollo de software. Para el cumplimiento de nuestras funciones tenemos que mantener actualizados una serie de aplicativos que nos permitan cumplir pues precisamente con esas funciones. Entonces tenemos unos aliados, ¿sí? Por eso vemos allá abajo, ponemos una bolita azul y una bolita azul naranja con gris, que la azul es que solamente son proyectos de, digamos, un equipo totalmente externo a personal de la compañía, pero también tenemos combinaciones obviamente en nuestras alianzas. Tenemos equipos combinados en donde tenemos personal de XM y también personal de nuestros proveedores externos. Muy importante el rol del patrocinador, ¿sí? Que tenga esa visión integral del alcance de todos los proyectos y de los resultados. Este es, entre comillas, la máxima autoridad sobre el proyecto, obviamente, como le mencionaba, rindiéndole, pues, dependiendo del nivel del proyecto, sea al comité de gerencia o a la junta directiva. Ahorita en las preguntas podemos ahondar un poco más en esta gobernabilidad de los proyectos. ¿Cómo y sobre qué hacemos seguimiento a nuestros proyectos? Bueno, para todos los proyectos tenemos definida claramente todo un ejercicio de control y seguimiento, ¿sí? Específicamente para hacer el control al alcance y a la calidad, tenemos clasificados en cada uno de los proyectos, sin importar el tamaño del proyecto, los hitos relevantes, ¿sí? Creo que ese es un punto muy importante, porque al hacerle seguimiento a cada uno de esos hitos relevantes del proyecto, nos va permitiendo ir tomando las medidas incluso de manera más oportuna. Y es un indicador de seguimiento muy sencillo, simplemente el porcentaje de hitos cumplidos sobre el porcentaje de hitos planeados, con revisión incluso diaria, dependiendo de la necesidad del proyecto en cada etapa. Para hacer seguimiento al tema de costos, tenemos obviamente montado todo un esquema de eficiencia en costos del CPI,
¿cierto? Donde simplemente estamos validando que si todo cumple con lo previsto, ese indicador de costos, ese CPI, es de un valor de 1. Cuando estamos... ¿sí? Hay un problema de alguien, por favor, si pueden cerrar los micrófonos. Sí, Jaime, pero me escuchan bien ahí, ¿verdad? Sí, no, perfecto, adelante, Jaime, adelante. Ok, gracias. Sí, mencionaba entonces el CPI, el valor idóneo es el valor de 1, que se esté cumpliendo con todas las actividades previstas, y estamos por encima de 1, es que estamos realizando las actividades a un menor costo o tenemos pendientes algunas causaciones. Habría que entrar a hacer ya el seguimiento en detalle a cada uno de esos puntos para tomar las medidas. Y si estamos por debajo de 1, es que estamos haciendo las mismas actividades a mayores costos o estamos realizando menos actividades por el mismo costo que estábamos estimando. Entonces, ese es un indicador muy importante, toda vez que el CPI nos va permitiendo movernos en ese análisis de costos del proyecto permanentemente. Y para el cronograma, el indicador de eficiencia en cronograma, el SPI, es la mismo. Si está en un valor de 1 es porque estamos cumpliendo a cabalidad con las actividades previstas en el tiempo previsto. Si está por encima de 1, porque estamos realizando las actividades en menor tiempo, o si está por debajo de 1, es que estamos realizando las actividades en un mayor tiempo o no estamos realizando todas las actividades del proyecto. Este es como el indicador permanente de control y seguimiento para el tema de alcance, calidad, tiempo y costo, pero obviamente tenemos otras herramientas adicionales para ese control de los proyectos que incluso no necesariamente aplican para todos los proyectos. Este es otro punto importante, dependiendo si es estratégico, táctico u operativo. Tenemos todo el tema de gestión de riesgos del proyecto, que eso es inminente, que cada uno de los proyectos la debe tener, con un detalle del seguimiento, las medidas de administración e incluso definida el nivel de escalabilidad dependiendo de los riesgos que se puedan prever que se estén materializando o de las situaciones que se vayan presentando en cada proyecto. El tema de control de adherencia, para garantizar pues que apliquemos la metodología y los estándares, todo el tema de procedimiento y de metodología que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Tenemos definido incluso una metodología para cambio de línea base, es decir, podemos, dependiendo de algunos causales, y ahorita podemos ver en detalle, definir, obviamente, bajo esos criterios y ante algunas instancias de la compañía, si podemos cambiar la línea base o no. ¿Eso qué significa? Si tenemos un factor externo que por algún motivo, por ejemplo, nos esté afectando nuestro proyecto, nosotros podemos reevaluarlo, llevarlo ya sea a la instancia del comité de gerencia o a la instancia de la junta directiva, dependiendo pues del nivel de proyecto que mencionábamos ahorita, y definir si podemos cambiar o actualizar esa línea base. Ahí ya hay unos criterios definidos y no es que con cada cosa que vaya saliendo lo podamos hacer, no, tendríamos que ajustarnos a esos criterios. Y tenemos incluso definidas auditorías internas a la gestión de los contratos. No a todos, pues tampoco tenemos pues como la cantidad de personas en auditoría interna como para poder cubrir todos nuestros proyectos, pero sí hacemos una priorización en comité de gerencia de los proyectos, de cómo van evolucionando y de cuáles puede requerir esa auditoría, con el fin de mejorar y de corregir todo lo que podamos ir corrigiendo en la medida que vamos avanzando en los proyectos. Otro factor que nos ha parecido clave para el logro de los proyectos de manera exitosa es gestionar el aprendizaje. Gestionar el aprendizaje y para eso tenemos unos factores claves de éxito y lo hacemos tanto a nivel de personas, de procesos y de herramientas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, en personas tenemos documentado totalmente las lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos. Cuando les digo lecciones aprendidas, repito lo que decía hace un momento en el tema de también... Ahí se nos fue Jaime. Que nos va a presentar. Listo, ahí volviste. Sí. Ahí volví, Jaime. Ok, qué pena. Creo que hubo una interrupción aquí en el internet. Vale, tranquilo. Bueno, entonces todo ese tema de lecciones aprendidas, muy claro. Y el tema de lecciones aprendidas no solamente documentadas, sino socializadas, interiorizadas y buscando garantizar que todos los equipos de cada uno de los proyectos las tengan claras, ¿sí? Porque también nos pasó al principio, como a todos nos pasa cuando estamos comenzando a estructurar las cosas, muy bien que estuvieran documentadas,
pero realmente también nos dábamos cuenta que no siempre las teníamos en cuenta. Entonces el tema de socialización y divulgación se torna muy importante. Definimos una base de datos de conocimiento, ya la tenemos totalmente conformada. Ahí incluso cada persona, dependiendo del rol que juega en cada proyecto, la va alimentando, ¿sí? Y es la persona encargada tenemos unas metodologías de socialización y es la persona de activar esa socialización en caso de requerirse. Obviamente, tenemos definidos los planes de mejoramiento, ¿cierto? Que van saliendo de cada uno de esos incidentes que se nos pueden ir presentando durante cualquier etapa del proyecto, y todo el tema al seguimiento, a la implementación de esos planes de mejora, siempre buscando que los planes de mejora que vamos haciendo sean efectivos y le apunten directamente a la causa del problema. Eso es muy importante. Como factores claves de éxito mencionábamos pues que lo hacemos en personas, procesos y herramientas. En personas es vital la claridad en todo el tema de roles y responsabilidades. Eso para podernos enfocar cada uno en lo que debemos enfocarnos desde nuestro papel en el proyecto. Todo el tema de capacitación, clave tener unos planes de capacitación, entrenamiento, habilitación e incluso entrenamientos recurrentes totalmente definidos. Eso es muy importante. Todo el tema de la gestión del cambio, eso ha sido otro factor de éxito muy importante en el manejo de nuestros proyectos, ¿sí? Y eso apalancado del tema cultural. Entonces hemos creado incluso unos líderes de transformación cultural que en la medida que tengamos que, para ir acomodándonos a todos estos cambios que estamos teniendo, no solo en tecnología, sino en procesos, en procedimientos, en herramientas, en incorporación de todas esas nuevas tendencias que estamos viendo hoy, que de alguna manera impactan nuestros proyectos, es necesario comenzar por el cambio cultural. Para eso designamos entonces unos líderes de transformación cultural al interior de la compañía, con quienes venimos trabajando, venimos fortaleciendo un poco todo el tema para garantizar que la gestión del cambio sea muy exitosa. Lo acabamos de probar, por ejemplo, hace 1 año y medio cuando actualizamos nuestro centro de control. El centro de control, un proyecto clave en la organización, toda vez que veníamos operando el sistema interconectado nacional hace 20 años con un centro de control, con un mímico, con unas variables definidas, con unas formas. Cambiar ese chip de 20 años por un centro de control, solamente el video wall totalmente cambiado, es cambiar ese chip de los operadores, y eso implica una gestión del cambio que tiene que ser muy exitosa. Nos fue muy bien aplicando pues como esta metodología. Y todo el tema de ir ajustando las competencias en la medida que se vaya requiriendo, depende, nos lo vayan mostrando pues ese seguimiento y ese análisis que hacemos a todos los proyectos. En procesos, aseguramiento de las metodologías, vital, no solo tenerlas documentadas, estructuradas, sino socializadas, como lo mencionábamos, y entrenada a la gente en ellas. Todo el tema de la definición de guías, importantísimo tener el tema de esas direcciones estructuradas en guías, para que no tengamos como salirnos, digamos, peligrosamente de ese manejo, y podamos tener una trazabilidad de todos los proyectos y un manejo, digamos, paralelo y coherente en todos los proyectos. Y todo el tema de la adherencia de la arquitectura, pues estamos teniendo que, con estas nuevas tendencias que estamos viendo, que siempre impactan nuestros proyectos por lo que hemos visto. Cuando hablo de nuevas tendencias me estoy refiriendo a todas estas nuevas tecnologías de operación, de comunicaciones, que impactan de una vez la arquitectura de los proyectos que estamos trabajando. Entonces hay que acoger esas nuevas tecnologías, pero de una manera estructurada y armonizada para que no impacten negativamente los proyectos. En el tema de herramientas, pues gestionar la capacidad se hace muy importante, definir nuevos esquemas de contratación. No sé si ya lo miraron, pero especialmente, por ejemplo, para estos proyectos de metodologías ágiles, es importantísimo tener también esquemas ágiles de contratación y que nos permitan ir adecuándonos a la velocidad que esos proyectos lo requieren y a las necesidades de compras rápidas, de todo ese tipo de cosas pues que se nos generan con este tipo de proyectos y metodologías. El tema de despliegue continuo. Es importantísimo mantener a todas las personas permanentemente enteradas y en todos los niveles de la organización, dependiendo de esa sociabilización que necesitemos hacer para que no tengamos ningún riesgo de desprendimiento allí. Todo el tema de revisión de métricas, vital. Podemos entrar un poco en detalle enseguida en eso, cuáles son las métricas y los indicadores que tenemos, KPIs, KRIs, todo lo que tengamos para cada uno de nuestros proyectos. Y el tema de automatización de pruebas en los proyectos, muy importante. En la etapa de pruebas, normalmente, cuando no salen exitosas, es
es de alguna manera un atranque en la ejecución del proyecto. Entonces, en la medida que minimicemos esas desviaciones y que las pruebas cada vez sean más exitosas y efectivas, vamos a minimizar riesgos allí. Jaime, Sí, Jaime. te voy a pedir el favor de unos 3 minuticos más porque tenemos unas 6 preguntas del público y los últimos 15 minutos son para que Rubén Darío Cruz haga unas conclusiones del evento. Entonces te damos 3 minuticos más, por favor, para tu presentación. Gracias. Gracias, Jaime. Claro que sí, perfecto. Ya el tema de estadísticas, entonces esto lo podemos pasar muy rápido. Importante es que tener muy en detalle la estadística de todo el seguimiento y el control, especialmente al presupuesto, de los alcances, a los cronogramas de cada uno de los proyectos, armonizados y definidos. Nosotros, pues, por la metodología y por la arquitectura que tenemos de gobierno, es la oficina de proyectos quien lidera este seguimiento con todo el equipo del proyecto. Nuestra oficina de proyectos, yo creo que para terminar, está muy definida. Tenemos a nivel de la compañía un líder de esa PMO, ¿cierto? Tenemos 7 líderes de proyectos dependiendo de los proyectos que tengamos. Importante mencionar que no necesariamente estamos siguiendo proyecto por proyecto con el mismo líder. Tenemos unas sombrillas que llamamos programas de proyectos que cobijan varios proyectos. Entonces, puede ser que un programa esté constituido por un solo proyecto, pero también tenemos programas que están constituidos incluso por 4 o 5 proyectos, por la coherencia o la relación que tienen los proyectos por sí mismos y por las capacidades incluso también del líder, que por su conocimiento pudiera administrar muy bien el programa de esa cantidad de proyectos. Tenemos también, obviamente, de nuestros 7 líderes de proyectos, tenemos 5 certificados en PMP, tenemos 5 también certificados en Scrum, y digamos que tenemos también una capacidad extendida con proveedores, como mencionábamos ahorita, que vamos utilizando en la medida que los vamos necesitando en cada uno de nuestros proyectos, por lo que vaya saliendo. ¿Qué retos tenemos para terminar, Jaime? Entonces, tenemos pues que cada vez esa oficina de proyectos tiene que ser aportante de valor, y para cada uno de los proyectos, incluso desde la etapa de planeación, estamos exigiendo un análisis costo-beneficio, no solo ex ante, antes de empezar el proyecto, sino en diferentes etapas. Ex ante, en la mitad del proyecto, cuando tengamos una cantidad de hitos considerables, y a nivel ex post. Estamos introduciendo mayores herramientas digitales. Tenemos, obviamente, buscando líderes con mayor productividad, visibilidad y apoyo de la organización, muy acompañados desde la gerencia para obtener los buenos resultados. Toda la gestión con contratos asociados a los proyectos, todo el tema de métricas de rendimiento constante que lo mencionaba, los marcos de metodologías flexibles y adaptables, por lo que decían la necesidad de estos contratos, de estos proyectos ágiles, y actualizar pues una medición de madurez que tenemos de nuestra oficina de proyectos que estamos haciendo este año. La última actualización de madurez la hicimos en 2017 y por eso ya nos fue bien, pero creemos que tenemos pues cómo actualizarla. Y estos son simplemente para dejarlos aquí el conocimiento pues de los asistentes, los criterios que tenemos para los cambios de línea base de los proyectos que hablaba. Criterios de fuerza mayor o caso fortuito, todo el tema de cambios normativos no previstos, por lo que les digo de nuestras funciones. Si son cosas no previstas por nosotros, tenemos que tenerlas en cuenta como un criterio para cambio de línea base. Solicitudes de nuestros clientes, cambio de prioridades organizacionales, ¿cierto? Si estamos revisando la estrategia permanentemente y vemos que un proyecto ya no se acomoda a esa estrategia, tranquilamente tomamos la decisión oportuna y rápida de sacarlo de nuestro panorama de proyectos, y todo el tema de implementación de medidas adicionales para gestionar riesgos emergentes del proyecto. Con esa termino, Jaime, y quedo atento entonces a las preguntas de todos los asistentes. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias por tu participación, muy interesante. Hay varias preguntas y voy a arrancar de una vez por aquí con la primera. Ana María Ríos pregunta para cualquiera de los 3, a ver quién se anima. ¿Qué estrategias han implementado para superar el miedo al fracaso de los líderes que limita el aprendizaje como herramienta potente del desarrollo y la evolución? ¿Quién se anima? Yo quisiera responder esa, porque no sé un poco, Ana María, si te refieres un poquito que cuando vengo yo con una cultura tradicional, donde yo vengo ya a una cultura en cascada, predecible, y me voy a enfocar, digamos, en nuevos cambios de paradigmas a nivel de lo que son las prácticas ágiles, yo necesito, lo que se recomienda es un pequeño piloto. Por ejemplo, nosotros cuando tuvimos que cambiar la estrategia de cómo íbamos a manejar el centro de soporte,
varios proyectos del sector bancario en Bogotá, teníamos gente que prestaba soporte en los sistemas de información a diferentes compañías y replicábamos un equipo similar, 5 o 7 personas, para cada una de estas empresas. Cambiamos el modelo de manejarlo independiente por cliente a generar lo que se llama un TAC, un centro de atención consolidado, donde nosotros obviamente podemos atender la demanda, evitamos, digamos, podemos cubrir los picos de demanda, pero logramos sinergia entre los diferentes equipos y especialistas. Obviamente, ¿eso cómo se logró? A través de este piloto que hicimos con una de las empresas. Obviamente normalmente es un proyecto pequeño donde las personas puedan tener esa capacidad de éxito, esos quick wins, y ganen confianza. La confianza no nos la van a entregar si no mostramos resultados. Entonces, normalmente, mi recomendación y un poco lo que me ha tocado vivir en la experiencia es unos pequeños pilotos y ya se amplía la operación. Ya ahora, por ejemplo, todos los proyectos, digamos, de soporte que nosotros tenemos, aplicaciones, los estamos desarrollando a través de TACs y con metodología ágil. Obviamente nosotros tenemos un centro de excelencia, una PMO metodológica en Costa Rica que nos ha acompañado, y tenemos un coach ágil que nos ha acompañado en esa metodología. Entonces capacitamos a los miembros del equipo y vamos desarrollando, pero no solamente a los miembros del equipo del cliente, de la consultoría, sino del cliente. Pero vamos paso a paso. Esto no es de la noche a la mañana que vamos a hacer el switch, porque es un cambio social, es un cambio de paradigmas, pero la única forma de lograrlo es mostrando resultados. Puedes tener una super presentación, súper bien la teoría, pero a medida que tú vas diciendo, ay, mira, la productividad que yo tenía es esta, mira, logré entregarte tantas funcionalidades, logré impactar de esta manera el negocio, en su rentabilidad, en su tiempo de respuesta al cliente final, pues, y hablar el lenguaje de negocio del cliente ayuda a que te crean en tus proyectos. Esa es un poquito mi recomendación. Muchas gracias, Ricardo. Mientras hago la siguiente pregunta, hay una petición de que si nos pueden poner por el chat alguna bibliografía sugerida para la gente que está conectada, algún texto en particular o alguna metodología en particular que ustedes puedan sugerir allí por el chat para Jaime Villalobos, que estaba preguntando. Pregunta Marcela Hoyos, y esta puede ser para Claudia, y me parece muy interesante la pregunta, y es en relación con los auditores internos, porque estamos hablando de flexibilizar, de empoderar, de autonomía y de autogestión. Entonces, ¿cuál es la estrategia de formación y actualización en metodologías para auditores internos, de manera que tengan total claridad sobre el deber ser en cada uno de los proyectos según su tipo de clasificación? ¿Cómo hacer para que el auditor interno esté alineado con esa dinámica y no empiece a chocar porque empieza a ver que no está el proceso tal y como se lo imaginó desde el día 1 y como teóricamente no debería cambiar? Entonces, adelante, Claudia, con esta inquietud de Marcela. Bueno, desde el marco general, pues nosotros tenemos un sistema de gestión de conocimiento para el registro de esas metodologías. Es un sistema en construcción, es un sistema que debe ir ganando madurez poco a poco, y la formación entre las diferentes unidades de negocio o entre los diferentes temas técnicos lo hacemos de manera transversal. Particularmente en el caso de los auditores internos hemos pasado por varios esquemas. A mí personalmente el que más me gusta y me parece que mejor ha funcionado para la organización es la capacitación de los auditores en personas que se dedican también a la ejecución de los proyectos, porque eso los vuelve, digamos, arte y parte. El conocimiento que ellos tienen del sistema, de las metodologías, no solamente se garantiza que se aplique cuando ellos son auditores de terceros, sino cuando ellos mismos están trabajando en la ejecución. Como les digo, hemos pasado por diferentes esquemas, pero ese creo que ha sido el más exitoso. Obviamente hay unas formaciones en los aspectos técnicos y metodológicos, pero que ellos hagan parte también de la ejecución, que sean nuestros propios coordinadores o directores de proyectos los que luego actúan como auditores o nuestros propios ingenieros, pero los que luego actúan como auditores garantizan un doble éxito, el de ser auditores y el de conocerse como potenciales auditados. Entonces las metodologías se aplican desde el origen de una manera más eficiente. Muchas gracias, Claudia. Por aquí hay una pregunta directamente para Ricardo. Preguntan, ¿han aplicado ustedes análisis de datos o Big Data para predicción de proyectos de energía, Ricardo, o solamente sector financiero y demás? ¿O en energía? También. Sí, de hecho Watson tiene aplicaciones para todos los principales sectores de la economía, porque es necesario. Y de hecho, en lo que comentaba ahorita
Jaime Alejandro, el centro de control es puro análisis de data para monitorear toda la red de distribución, toda la red de, pues todo ese puente que hacen entre productores y consumidores en tiempo real y predecir comportamiento, porque ya cuando pasamos a predecir involucra herramientas analíticas un poquito más avanzadas y empezamos a trabajar lo que se llama el concepto de inteligencia artificial. Sin duda, hay escalabilidad en las soluciones. Puedes tener, digamos, diferentes colores y sabores de la inteligencia artificial. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí voy con una última pregunta para darle al final, en los últimos 15 minutos, a mi compañero Rubén Darío Cruz. Entonces, Jaime Alejandro, está... Te voy a interrumpir ahí Sí, un Claudia, segundo claro, adelante, por favor. para hacerle una cuña al tema de la analítica de datos. Sí. Y aún desde no su más amplia dimensión, que serán las etapas posteriores efectivamente de inteligencia artificial y machine learning, pero desde su primera, por lo menos su primer uso como consolidador de información y como generador de herramientas de decisión. Yo creo, como lo mencionaba hace un rato, que trascendemos el Excel y trascendemos las herramientas de información tradicionales y entrar en programas, no sé, Power BI o las herramientas del mismo Google que están muy, muy al alcance de la mano, se vuelve fundamental para consolidación de información y dar herramientas adicionales a los directores en esa toma de decisiones y en la visualización de la ejecución de los proyectos. En algún momento hablábamos de cómo ver qué está pasando con el flujo de caja, cómo ver qué está pasando con los recursos, cómo ver qué está pasando con los costos en tiempo real. Creo que la integración de las herramientas con las que actualmente disponemos y estas nuevas plataformas de analítica de datos se vuelve fundamental en estos procesos. Muchas gracias, Claudia. Muy al lugar tu intervención. Por aquí una de Federico Vázquez de Tronex. Él pregunta, ¿cómo hacer para matar, entre comillas, proyectos en los cuales ya se haya avanzado? ¿Cómo ejecutar esa gestión del cambio para ello? Porque ha ocurrido en medio de esta crisis que ha habido empresas que han tenido que renunciar a proyectos que los que ya se habían comprometido. No sé, Jaime, si en el caso de usted les ha tocado hasta donde puedas contar y si no, alguno de los panelistas. Adelante, Jaime. Sí, sí, Jaime, creo que es una pregunta muy al lugar por el tema que hablaba ahorita de los desaprendizajes. Sí nos ha tocado realmente por la rapidez con que están cambiando las cosas, por la rapidez con que estamos adquiriendo nuevas tecnologías, todas esas nuevas tendencias que estábamos hablando, se empieza a identificar que hay proyectos que en el momento para el que se consideraron no teníamos las nuevas tecnologías o las nuevas tendencias que se están teniendo durante el transcurso de la ejecución del proyecto. Entonces ya cuando el proyecto va a entrar no va a ser necesario ni siquiera o va a entrar desactualizado. De una vez hay que cambiar ese chip y hay que devolvernos de allí y nos toca desaprender eso y por lo menos retomar el camino o cambiar la estrategia del proyecto o definitivamente cambiarlo. Nosotros hemos tenido los dos casos, algunos en los que hemos redireccionado el alcance y otros que definitivamente decimos no, este proyecto no va y lo cambiamos. Es muy importante todo ese tema de la gestión del cambio, involucrar a las personas que van a ser usuarios del proyecto si es para un proceso en específico o a la compañía si es un proyecto estratégico. Entonces, en la medida que involucremos a quienes van a utilizar o a beneficiarse de los resultados del proyecto, con mayor anterioridad, mayor también efectiva es la gestión del cambio que se haga. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias. Voy a darle la palabra en este momento a Rubén Darío Cruz para que entremos ya en la etapa final de preguntas y conclusiones. Adelante, Rubén. Bueno, muchas gracias, Jaime. Pues es difícil resumir en todos estos aprendizajes en casi ya prácticamente 2 horas de charla, pero asumiendo ese reto yo quiero comentar con ustedes algunas de las ideas que más me han llamado la atención de la charla. Me encantó el comentario de Claudia que resume mucho a veces el paradigma tradicional de la gestión de proyectos, que uno siempre piensa solamente en tiempo, alcance y costos, y entonces fundamental eso de también tener en cuenta siempre calidad de recursos y riesgos en el paradigma de la gestión de proyectos. Con respecto a cómo al crecer no morir de éxito y no caer en la maldición del ganador, esas 2 palabras muy llamativas que llamó Ricardo, pues lo que nos comentó Claudia de no tenerle miedo a los aliados, incluso aliarse con la competencia fundamental,
Ricardo, también lo comentó Jaime y Claudia, la flexibilidad de la contratación en la compra rápida, muy importante, los procesos ágiles también muy importantes, el hacer renuncias y no solo escogencias, que es bastante difícil, el contrastar siempre las capacidades y planear las capacidades con las oportunidades e invertir en consecuencia y con eso también alimentar las renuncias. También es muy importante lo que comentó Ricardo de pequeñas PMO a la medida, transversales en la empresa, no necesariamente con nueva gente, sino con aprovechar las personas en las diversas áreas, nos permiten precisamente crecer sin aumentar los costos de manera que hagan insostenible la compañía. ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, con éxito una situación como el COVID? Me quedó muy claramente lo que comentaba Claudia con respecto a la diversificación del portafolio, a tener muy buenas instancias de monitoreo y control y sobre todo, en esto coincide también algo que enfatizó mucho Ricardo, las personas, en tener esos directores no solo con competencias técnicas muy fuertes, sino unas competencias blandas que les permitan tener tranquilidad, aprender de los errores y tener un relacionamiento y una empatía muy fuerte con los clientes. En esto también todos coincidieron en lo de tener organizaciones más ágiles, es cierto, unas organizaciones que son muy flexibles, que no escogen necesariamente un solo método de gestionar los proyectos, sino que arman de acuerdo a los niveles de incertidumbre un esquema que utiliza parte de la planeación tradicional, la ágil, la lean y el design thinking en este proceso para realmente convertirse en una empresa ágil que enfrente altas incertidumbres. Con respecto a los indicadores, pues todos coincidieron que sigue vigente asegurar el apuntarle a los objetivos de la organización, pero que indicadores financieros como el flujo de caja, la liquidez y la cartera se hacen ahora más importantes en esta situación. Siempre han estado, pero no con ese énfasis actual. Y la vigilar los costos planeados contra los costos ejecutados, pues es muy importante. Y para finalizar los mensajes con respecto al crecimiento y su efecto en la satisfacción de los clientes, en empezar al crecer, no tenerlos tan contentos. Ricardo nos comentó que no es solamente vigilar el NPS, el Net Promoter Score, sino también métricas del liderazgo y la satisfacción del equipo interno, ¿cierto? Con ese equipo interno más contento se puede tener clientes también más contentos. Entonces, en ese punto, que complementa lo que habíamos hablado también anteriormente que es importante tener personas con competencias blandas, se habló mucho del liderazgo del equipo, un equipo que tenga alta autonomía, alta alineación, alta empatía, habilidades comerciales y sobre todo que también pueda cambiar fácilmente, una gestión de cambio fácilmente. También nos comentó, por ejemplo, Jaime Alejandro, lo de las lecciones aprendidas documentadas y socializadas, que son importantes en esto de tener a las partes interesadas, porque en caso de XM son más partes interesadas y beneficiarios que clientes, pero tener esas lecciones documentadas y socializadas y que siempre terminen en planes de mejoramiento que no son solo a los procesos, a la organización, sino también a las personas y que alimenten esos procesos de formación y de gestión del cambio y gestión de la cultura en las organizaciones. Rubén, por ahí una de las preguntas que tiene primero, excelente resumen, Rubén, muchas gracias y muchas felicitaciones por tomar lo esencial de cada una de las intervenciones, de verdad que muy buen resumen. Yo no quisiera cerrar sin una pregunta que nos hacen por aquí para quien quiera contestarla, ¿cómo convivir con la rigidez de los sistemas de gestión, ISOs y demás, versus la agilidad e innovación que requiere la gestión de estos proyectos? Alguien que quiera contestar, por favor. Bueno, ustedes, digamos que uno siempre se mantiene en ese mix, en esa mezcla de organizaciones. Una, digamos, organización vieja y una nueva organización. Normalmente los gerentes somos, digamos que actores del cambio. Es muy importante entender que van a ser de esa manera y uno enfoca sus esfuerzos en los nuevos proyectos, con los nuevos equipos y tiene que ir focalizando ese esfuerzo en las nuevas iniciativas y mostrar, como les digo yo, resultados. Porque sin duda va a haber, digamos, nosotros, de hecho, a nivel organizacional andamos en un cambio total. Nosotros, por ejemplo, Latinoamérica se integró con toda América en medio, digamos, de todo este tema
del COVID y la pandemia, buscando sinergias. Y eso implica una serie de estructuras, pero lo que sí es muy importante es estar dispuesto a cambiar permanentemente. Y eso lo trae una organización que lleva más de 100 años en el mercado, trabajando exactamente en el área de tecnología. Entonces, estar dispuesto, por esa mezcla siempre va a convivir. Entonces, es tener paciencia sin duda y saber que somos agentes de cambio los gerentes de portafolio para facilitar esas nuevas estrategias de negocio, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Cada uno un minutico como para el cierre. Quisiera que cada uno de los panelistas y el mismo Rubén también en un minuto nos hicieran como un comentario final de qué le quedó como en claro de lo que escucharon a los demás, las preguntas, o qué mensaje final le quieren dejar a la audiencia. Todavía tenemos más de 120 personas conectadas. Claudia, adelante, Claudia. Bueno, yo creo que hay un mensaje general de volcar nuestras organizaciones hacia una toma de decisiones más ágiles de las organizaciones y esto, digamos, complementa un poco la pregunta anterior acerca de la rigidez de los sistemas tradicionales y la necesidad hoy de ser precisamente más ágiles. Las organizaciones ágiles tienen un equilibrio importante entre el dinamismo y la estabilidad. Una organización ágil no va tampoco, digamos, a la loca, tiene una estructura y tiene un sistema, pero tiene un sistema que es capaz de adaptarse y de tomar decisiones. Creo que el mensaje más importante es cómo evaluarnos internamente y cómo ver si nuestros equipos de trabajo son equipos que están anclados a sistemas convencionales que no permitan moverse o si nos están permitiendo enfocarnos en el resultado, trabajar con una interacción diferente como células que mencionábamos ahora y orientados a los. Eso de ninguna manera implica desconocer la necesidad de hacer seguimiento y monitoreo de los proyectos. El seguimiento y el monitoreo son fundamentales para garantizar los resultados. La agilidad no va en contravía de tener unas métricas y unas métricas que permiten tomar decisiones oportunas sobre los mismos, como mencionaba Jaime Alejandro hace un rato. Entonces es sobre todo una invitación a eso, a revisar internamente nuestros propios procesos, a ser conscientes de que tenemos que hacer elecciones y renuncias que en ningún caso, en lo posible, se desvíen de la estrategia de la organización y que siempre estén apalancadas en que lo que necesitamos garantizar son organizaciones o negocios o empresas sostenibles en el más amplio sentido de la palabra, no solamente en el sentido financiero. Muchas gracias, Claudia. Jaime Alejandro, un mensaje final para la audiencia. Bueno, Jaime, también agradecerle a Rubén por ese resumen, también me sirvió mucho a mí, que no pude estar la primera hora. Muchas gracias, Rubén, muy completo. Y en ese sentido yo creo que un mensaje principal es, a ver, para uno lograr gestionar como ese portafolio, recogiendo como lo que mencionaron Claudia, Ricardo y Rubén, muy importante varias cosas. Primero, yo creo que el tema de automatizar lo que más podamos todos nuestros procesos de gestión del portafolio mismo de proyectos, sí, todo el tema, por ejemplo, de elaboración de informes, todo el tema de cálculo de indicadores, todo el tema de seguimiento y control. Sí, creo que automatizar eso agiliza mucho la gestión de los proyectos y minimiza riesgos, así como el uso de plataformas pues robustas de gestión de proyectos. Sí, eso es clave. Creo que otro aspecto importante para gestionar ese portafolio es todo el tema de implementar una PMO en la medida de lo posible en nuestras empresas, una oficina de gestión de esos proyectos, porque creo que desde el punto de vista que se establecen lineamientos y procesos que nos van a permitir optimizar los programas y los proyectos del portafolio con una visión integral de negocio, ¿sí? Obviamente, desde mi punto de vista, tiene que ser una PMO con el respaldo de la alta gerencia y en sinergia pues con el área estratégica de la organización. Tienen que estar muy de la mano para hacer muy exitosa la gestión de nuestro portafolio de proyectos. Otro aspecto importante, el tema de crecer con capacidad extendida, capacidad externa, ¿cierto? Como lo mencionábamos ahorita, a través, por ejemplo, de contratos que nos permitan incorporar algunos roles, esos roles de la gestión de los proyectos que desde el punto de vista de la estrategia de nuestra empresa se permitan tercerizar o se permitan contratar a un término fijo, dependiendo incluso de la duración del proyecto. Entonces, el aprovechar esas capacidades externas creo que es un muy buen aliado para la gestión de nuestros proyectos. Todo el tema de fomentar, por ejemplo, la virtualidad para disminuir los costos fijos de operación y la utilización incluso de herramientas y software abiertos. Creo que eso es vital,
¿cierto? Entonces son como unos tips que me parece importante dejar para el tema de cómo gestionar efectivamente nuestros proyectos. Y lo mencionabas ahorita, de pronto también con el tema del COVID, creo que nos ha traído unas lecciones súper rápidas, aprendidas súper rápidas y súper oportunas. Quienes estábamos incursionando en todo el tema de la transformación digital, creo que dimos un paso aceleradísimo y eso no está ajeno a la gestión de proyectos que tuvimos que hacer de manera virtual. Entonces, que por eso menciono el tip de virtualidad, que de alguna manera nosotros lo hemos podido vivir, ha sido exitoso con lo que llevamos hasta el momento, pero realmente no se puede descuidar tampoco en ningún momento. Eso es, el seguimiento continuo y las métricas permanentes también garantizarán esa efectividad. Muchas gracias, Jaime Alejandro. Mensaje final para todo el mundo que está todavía conectado. Adelante. Yo quería comentar una cosa. La principal cosa que me queda acá es que el mundo tampoco es de blancos y negros, ¿cierto? Como hemos visto que la planeación exhaustiva cada vez funciona menos, ¿cierto? Porque funciona más cuando tengo una historia o hay un mundo estable. Tampoco podemos trabajar simplemente únicamente con productos mínimos viables y estar lanzando hipótesis sin que no tengan tanto sustento en la experiencia, en la realidad, o no volverlas unas hipótesis ilustradas. Entonces, lo fundamental de esto es aprender rápidamente y cambiar rápidamente y ser muy flexible, pero no escoger un paradigma, no, la planeación tradicional no sirve y todo debe ser Lean Startup o otro tipo de figuras. Es siempre un balance dependiendo del contexto y las circunstancias. No hay una receta de cocina en este aspecto que se puede aplicar en todos los contextos. Es básicamente mi mensaje. Eso es clave, Rubén, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ricardo, un mensaje final. Sí, yo quería precisamente agregar, sin duda, ese es bien importante. Lo que se impone en el mundo es un enfoque híbrido, que tiene que tener el criterio el gerente de portafolio para aplicar, digamos, la metodología de ejecución que va hacia adelante. Ahora, cuando yo crezca, tengo que crecer estando consciente de las inversiones que eso me implica y el beneficio que me va a generar. Estar dispuesto a evolucionar como evoluciona mi negocio. Finalmente, la rentabilidad o el cumplimiento, o uno evalúa un gerente de portafolio con base en el cumplimiento de la estrategia de la organización, estar dispuesto a aprender. Y ese mensaje un poquito de cambiar del paradigma que a nosotros nos ha servido para dar algunos resultados de negocio importantes, es precisamente trabajar ese alineamiento de autonomía en los equipos de una forma práctica. O sea, hay que romper paradigmas, tener paciencia, pero se está logrando y se necesita, porque tenemos que convivir con toda en estos momentos el viento sopla con una fuerza que se llama COVID, pero van a haber miles de fuerzas y tendremos que ajustar nuestras velas y seguir navegando con éxito, ¿no? Muchas gracias. Finalmente les pregunto si nos autorizan a compartir las presentaciones con la gente que se conectó, que nos han preguntado si podemos enviar las presentaciones. ¿Están todos de acuerdo en que se pueden enviar? ¿O hay alguna de acuerdo, Jaime? Yo estoy de acuerdo. Sí. Bueno, y por aquí Jaime Alejandro recomienda Gartner. Gartner es una consultora pues muy buena en tendencias y es el Gartner Group, ¿cierto? Gartner. Sí, Jaime. Él recomienda buscar bibliografía de Gartner, igual si de pronto nos la pueden hacer llegar a través. Yo se las hago llegar para que por correo se las podemos compartir a los asistentes. A través del CIE y el clúster nos encargaremos de entregar a la gente que se conectó. Bueno, yo creo que cumpliendo con el tiempo, 10:58, muchísimas gracias a todos por su participación, excelente todo lo que nos compartieron, creo que quedan muchos aprendizajes, esa última receta de Rubén de que no hay receta única, creo que es muy válida, eso realmente es la combinación de todas las formas de lucha, como decimos nosotros, y yo creo que, sin meterle política, Rubén, creo que para las pymes que se conectaron, muchas de ellas quedaron con un mensaje muy claro de cómo esto no es temas esotéricos, ni son temas solo para grandes corporaciones, sino que todas estas metodologías son perfectamente aplicables en las pymes y el tema del liderazgo quedó clarísimo, ese liderazgo que empodera, que permite autogestión, esa frase esa presentación, Ricardo, ese slide del alineamiento versus la autonomía dejó mucha huella en esta presentación, de tal forma que les agradecemos muchísimo, Claudia, Jaime Alejandro, Ricardo y Rubén, y a todas las 160 personas que estuvieron conectadas en este webinar. Hasta la próxima y seguiremos haciendo cosas juntos con el CIDE porque realmente estamos tan llenos y con el CIDE y con XM y con HM y con IBM
porque no podemos seguir haciendo nada solos. Estamos llenos de webinars, hay que juntarnos para tener mejores capacidades y mejores panelistas, como en este caso que lo logramos. Entonces, no siendo más, los dejamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas Gracias a todos. Feliz Hasta día. luego. Chao, Muy chao. bien. Gracias.